SER Podcast. Buenos días. El comercio mundial lleva varios días pendiente del canal de Suez bloqueado por el gigantesco carguero Ever Given. El canal sigue cerrado, sin barcos que lo puedan cruzar, pero la novedad, y es importante, la hemos conocido hace apenas una hora, la naviera asegura que han podido reflotar la nave, al menos parcialmente. José Luis Astreola. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Esta medianoche volvieron a intentarlo los operarios, los remolcadores, que a su vez ya lo habían intentado horas antes, pero no pudieron. Como mucho, habían logrado desbloquear el timón y las hélices del buque. Ahora informan de que se reflota parcialmente la nave y a partir de aquí tienen que darse todas las maniobras para que abra el paso a los, de momento, 300 barcos que siguen a la espera. Así que se habría avanzado en la primera parte, que no es poca cosa, la de reflotar la nave. Elena Castro. El portacontenedores ha sido desencallado a las 4:30 de la madrugada y está asegurado, según ha confirmado el proveedor de servicios marítimos Inkscape Shipping. Han sido necesarios 10 remolcadores gigantes para lograr liberar al Ever Given, que lleva impidiendo la circulación por el canal de Suez desde el pasado martes. A pesar de haber conseguido desencallarlo, no se sabe de momento cuándo se retomará el tráfico marítimo. Hay más de 300 barcos esperando para pasar. Por el canal de Suez circula cerca del 10% del comercio marítimo mundial y se estima que cada día que no navega ningún buque se pierden 9.500 millones de euros. Y esta va a ser la semana en la que, si se mantiene el ritmo que hemos visto durante el sábado y el domingo, se va a confirmar el cambio de tendencia. Los datos que confirman un repunte en los contagios, aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree que no hay que aventurarse al hablar de una cuarta ola. Estamos con una tendencia al alza, que todo indica que claramente estamos ante un nuevo repunte. Lo que queda determinar si este repunte va a llevar lugar a una nueva ola o no, una cuarta ola. Por tanto, permítame que aproveche este espacio para lanzar un mensaje de prudencia. De una prudencia esperanzada, sabiendo que el final está más cerca. Entendemos las ganas de la sociedad, de la ciudadanía de volver a esa normalidad. Nos queda muy poco. El caso es que durante el fin de semana la mayoría de comunidades ha registrado un incremento de positivos. Lo más preocupante está en Cataluña, con 3.300 nuevos casos en 2 días, y Madrid, con 2.300. Informa Almudena Lopesino. Una de las comunidades que peor evolución tiene es Madrid, que ha registrado 2.091 contagios durante el fin de semana y 29 fallecidos. La situación en Andalucía tampoco mejora, 2.310 casos entre el sábado y el domingo y 18 muertos, pero la que peores cifras tiene es Cataluña, porque en tan solo 2 días ha notificado 3.375 nuevos positivos y 42 personas han muerto en 48 horas. Con todos sus indicadores al alza, incluida la presión hospitalaria, los expertos temen que el panorama tras la Setmana Santa empeore. Les dades mostren un creixement que és preocupant i a més és un creixement. Alex Arenas, investigador y físico de la Universidad Rovira y Virgili, asegura que los datos muestran un crecimiento preocupante y sostenido que no va a parar a no ser que se endurezcan las restricciones. Este fin de semana han aumentado los casos en Murcia, en Castilla y León, Extremadura o Euskadi. Los mejores datos los encontramos en Galicia, donde se reducen los ingresos y los positivos. Y la Comunidad Valenciana, que pese a notificar ayer una leve subida, cierra la 7ª semana consecutiva con todos sus indicadores en descenso. En Alemania. Ha vuelto a comparecer la canciller Angela Merkel para explicar así la marcha atrás en las restricciones. Tenía la sensación, dijo ella, de que tenía que hacer algo. No me quedaré de brazos cruzados durante 14 días. Merkel avisa de que el repunte en los contagios puede llevar finalmente a que se restrinjan los movimientos de la población. Solo en las últimas 24 horas Alemania ha registrado 3.400 contagios más que hace una semana. Corresponsal Carmen Viñas. A Merkel se le acaba la paciencia con los Länder, tras el bochornoso espectáculo de hace una semana, cuando la canciller tuvo que salir a pedir perdón después de que hubiese acordado con los presidentes regionales una pausa de Semana Santa que luego fue retirada. Ahora les insta a que apliquen de forma sistemática el resto de los acuerdos, que incluyen un freno a la desescalada en cuanto la incidencia semanal supere los 100 casos por 100.000 habitantes, algo que ocurre en la mayor parte del país. Hay algunos estados federales que están haciendo una interpretación muy amplia de los acuerdos y eso no me llena de alegría, enfatiza Merkel en un famoso programa de entrevistas ayer por la noche. La canciller ha insinuado que si los estados no toman las medidas necesarias, el gobierno federal podría actuar. Berlín es uno de los Länder que conjuga las relajaciones existentes con un endurecimiento de las normas. A partir del miércoles será obligatorio un test rápido negativo para comprar en comercios no esenciales y solo se admitirán mascarillas FFP2 en los lugares en los que es obligatorio su uso. Las empresas, además, deberán ofrecer test rápidos a sus trabajadores 2 veces por semana y mantener a la mitad de la plantilla en teletrabajo.
Y la política va a estar esta mañana en 2 comunidades. Una de ellas es Madrid, con la campaña electoral en marcha y salpicada ahora por las imágenes que hemos visto este fin de semana en la capital. Imágenes como esta, de fiestas privadas también en la calle, con turistas que viajan a Madrid solo con ese fin. Y que ha provocado ahora un cruce de reproches entre dirigentes políticos, o sea, entre candidatos y partidos que andan pidiendo el voto. Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. Las fiestas ilegales han llegado a la precampaña, sí. Desde Más Madrid, la candidata de la Asamblea, Mónica García, reprocha al gobierno regional su modelo de apertura con la hostelería y el alcalde Almeida responde. El 4 de mayo nos estamos jugando si queremos seguir siendo el 100 montaditos de Europa o si queremos seguir siendo si queremos ser la comunidad que cuida su sanidad pública, que cuida a sus ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué medidas tomaría Más Madrid? La pregunta es qué medidas tomaría Más Madrid, porque Más Madrid lo que hace es criticar. Pero yo diría a Más Madrid que tenga la valentía de decirle a los propietarios de bares y restaurantes que quiere cerrarlos. Desde Ciudadanos apuntaban a barajas y a la falta de controles policiales como causa principal de las fiestas ilegales, que este fin de semana se han desalojado 231. Y la otra cita del día va a estar en Cataluña. Es verdad que el pleno de investidura, con la segunda oportunidad para Pere Aragonés, se retoma mañana, pero que para que la votación pudiera salir adelante mañana, las novedades tendrían que producirse, si es que llegan, hoy. De la negociación entre Esquerra y Junts, Núria Pujadas, no parece que haya novedades. Buen día. Buen día. No, Junts tiene que decidir en las próximas horas si mantiene la abstención. Hoy hay ejecutiva, pero desde el partido admiten que esta es la opción más probable. Las negociaciones del fin de semana no han avanzado y Junts mantiene que quiere llegar a un acuerdo en la hoja de ruta del procés para apoyar la investidura de Pere Aragonés mañana. Las posiciones continúan muy alejadas, por ejemplo, en el papel del Consell por la República, que los de Puigdemont quieren que sea el órgano que lidere el camino a la independencia, y en la estrategia también con el gobierno de Pedro Sánchez, donde Esquerra no quiere asumir el grado de confrontación que plantea Junts. Fuentes de los dos partidos afirman que la negociación va tan lenta que no han entrado a fondo ni en el reparto de consellerías. Con todo, Esquerra se mantiene y descarta renunciar a la investidura. Escuchábamos ahora cómo siguen empeorando las cosas en Alemania. Lo mismo está pasando en otros países europeos. En Bélgica, por ejemplo, la incidencia supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Allí los bares y restaurantes llevan cerrados 6 meses y este fin de semana, ante el aumento de contagios, han decidido cerrar también las peluquerías. Sara Seba, buenos días. Tal, buenos días. El primer ministro belga dice que esta nueva ola es como una nueva pandemia porque las nuevas variantes hacen que el virus se transmita mucho más rápido. En Francia sigue aumentando la presión en los hospitales. El porcentaje de ocupación de las UCI ya es de más del 90%. Los médicos alertan de un colapso inminente y el gobierno no descarta la posibilidad de aplicar más restricciones y los confinamientos regionales no funcionan. Informa desde París, Irene Casado. La epidemia de coronavirus continúa progresando en Francia. Cerca de 4.900 pacientes COVID se encuentran ingresados en los servicios de reanimación, una cifra que se acerca al récord registrado durante la segunda ola que golpeó al país en otoño. La tensión hospitalaria es cada vez más preocupante. 41 médicos firmaron este fin de semana una tribuna advirtiendo que las medidas actuales no son suficientes para frenar la alarmante curva de contagios que pone entre las cuerdas a los hospitales de las zonas más afectadas. Ante tal panorama, el rumor de un eventual confinamiento estricto a nivel nacional empieza a circular en la prensa, una opción que el presidente francés ni confirma ni desmiente. Por ahora, su objetivo es comprobar el impacto de las medidas de frenado y, si fuera necesario, reforzarlas. Emmanuel Macron asegura que de momento nada está decidido. Habrá que esperar hasta el próximo Consejo de Defensa, que tendrá lugar el miércoles, para conocer la decisión del Ejecutivo. Macron, por cierto, también ha dicho que en unas semanas van a alcanzar al Reino Unido en el proceso de vacunación. Allí en Reino Unido han puesto ya la primera dosis a 30 millones de personas. Este lunes avanzan un poco más en la desescalada. A partir de hoy se pueden juntar con 6 personas en exteriores. Avanzan en la desescalada, sí, e intentan blindarse también ante la nueva ola de contagios que se está viviendo en Europa. A partir de la semana que viene van a exigir que los trabajadores que entren en las islas lo hagan con un test negativo. Londres, Begoña Arce. El Reino Unido exigirá a camioneros, acompañantes en la cabina del vehículo y trabajadores temporales procedentes del extranjero una prueba de COVID realizada 48 horas antes de su entrada en Inglaterra. Quienes permanezcan más de 2 días en el país deberán hacerse de nuevo un test cada 3 días. La normativa entrará en vigor el 6 de abril y es una respuesta al aumento de casos en el continente europeo. Queremos poder hacer un seguimiento de cualquier futura variante de coronavirus que sea preocupante, ha señalado en un tuit el ministro de Transportes,
Grand Saps. Los test para camioneros estarán disponibles gratuitamente, pero las multas por no realizarlos serán de 2.350 euros. En el Reino Unido son ya más de 30 los millones de vacunados con una primera dosis. El gobierno británico estaría pensando en ofrecer a la República de Irlanda 3.700.000 vacunas para ayudar a levantar el confinamiento en Irlanda del Norte. Sería la primera exportación de vacunas por parte del Reino Unido, pero la entrega, de llevarse a cabo, rompería con la unidad de los países de la Unión Europea sobre los planes de vacunación. Y aquí en España se han puesto 7 millones de dosis en total. Hoy se reparte 1 millón más entre las comunidades autónomas y el Gobierno confía en que en abril se acelere el ritmo porque se va a sumar una vacuna más, la de Johnson & Johnson. La ministra Carolina Darias en una entrevista en Televisión Española. En el segundo trimestre se va a producir un incremento muy importante en la llegada de vacunas. Casi vamos a multiplicar por 3 la llegada de vacunas con respecto al primer trimestre. Vamos a distribuir a las comunidades autónomas 1 millón de dosis en un solo día. Quiere decir que nos estamos aproximando ya a ese mes de abril. Las previsiones del Gobierno, de acuerdo, como ha establecido la propia Comisión Europea, es que a lo largo del verano estaremos vacunando en torno al 70% de la población de este país. La noticia económica del día está en el sector de las telecomunicaciones. MásMóvil ha lanzado una OPA amistosa a Euskaltel por valor de 2.000 millones de euros. Los principales accionistas de esa compañía vasca de Euskaltel han aceptado la oferta, así que ahora queda que la Comisión del Mercado y la Competencia y el Gobierno aprueben la operación. Jordi Fábrega. Esta oferta de compra ha sido ya aceptada por los 3 principales accionistas de Euskaltel, que tienen más del 50% del capital de la compañía. MásMóvil ofrece pagar 11,7 euros por cada acción de esta compañía de telecomunicaciones, lo que supone valorarla en casi 2.000 millones de euros y ofrecer una prima del 16,5% sobre el valor al que cerraron el viernes las acciones de Euskaltel. MásMóvil suma con esta operación casi 15 millones de líneas y unos ingresos de más de 2.600 millones de euros al año, además de integrar Euskaltel en marcas como Yoigo o Pepefon, que ya están bajo su paraguas. La operación está condicionada a que la acepten el 75% de los accionistas de la compañía. Y en la política, una cuenta atrás, a Pablo Iglesias le quedan 2 días para dejar su cargo en el Gobierno y volcarse en exclusiva en las elecciones en Madrid. Veremos cómo se reorganiza el Ejecutivo después de su salida. Lo que está previsto es que Yolanda Díaz pase a ser la vicepresidenta tercera y que Yone Belarra ocupe el ministerio de Pablo Iglesias. Claro, cuando los plazos eran otros, Iglesias dijo que antes de irse quería dejar encarrilada, cerrada una negociación clave para él, para su partido, la ley de vivienda. Oye, el equipo retoma las conversaciones después de la última propuesta del PSOE, que es, recuerden, bonificar con incentivos fiscales a los propietarios que bajen el precio del alquiler. Elodio Meizoso. Es la primera reunión de David Lucas y Yone Belarra, que lideran la negociación desde que el PSOE planteó su última propuesta: bonificaciones fiscales para los dueños de viviendas que bajen sus alquileres. Podemos la ha tachado de antisocial e insiste en que hay que poner límites a los precios del alquiler en las zonas más tensionadas, que es un compromiso adquirido en el pacto de gobierno. El PSOE se resiste. Ayer el ministro Ábalos decía que es más partidario del palo que de la zanahoria, que si se sanciona a los propietarios puede reducirse la oferta o favorecer los alquileres en B, sin declarar. Aún así, se ha mostrado convencido de que, sin prisas, llegarán a un acuerdo en esta materia. La vivienda es precisamente uno de los temas claves de la precampaña madrileña, al menos entre los partidos de izquierda. Ayer, en un acto de precampaña, el candidato socialista para la comunidad, Ángel Gabilondo, hizo este anuncio. Afrontamos un dilema: o un gobierno en serio o el gobierno de la Plaza de Colón. Se traduce hoy en más vivienda pública o más especulación. Y nosotros decimos con claridad, con sencillez, más vivienda pública. Por eso les anuncio que si soy elegido presidente, iniciaremos en estos 2 próximos años la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible o social. Con Ángel Gabilondo, vamos a hablar en un rato en el abierto a partir de las 9. Un par de cosas más de la agenda de este lunes. El Gobierno y las comunidades van a acordar hoy el reparto de 3 millones de euros que están previstos en los presupuestos. Es dinero para exhumar y para identificar a víctimas del franquismo. Se reúne la vicepresidenta Carmen Calvo con las comunidades en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática. Y sobre educación, también se reúne este lunes la Conferencia General de Universidades para estudiar la rebaja en los precios de los másteres habilitantes, los que son obligatorios para ejercer, por ejemplo, de abogado o ingeniero. Y la idea del Ministerio es que cuesten lo mismo que un grado. Adela Molina.
La rebaja que van a estudiar las comunidades y el Ministerio se notaría sobre todo en las autonomías con las tasas más altas. Madrid, por ejemplo, donde un curso de grado cuesta de media unos 1.100 euros, mientras que el máster obligatorio para ejercer algunas profesiones llega hasta los 1.800. Si la reforma se aprueba, costarían lo mismo. El ministro Castells dijo la semana pasada en el Senado que la medida es asumible. Para el conjunto de las 17 comunidades, esa equiparación de másteres, ¿saben qué cuesta en total para las 17? 10,7 millones de euros. Hombre, se nos podría caer la cara de vergüenza de decir que no podemos pagar eso. Las universidades siempre han sido partidarias de que los alumnos paguen menos tasas y se les compensa. El Gobierno ha dado a las comunidades autónomas 400 millones de euros para que ayuden a los campus a afrontar la pandemia y se ha comprometido a revisar la financiación de las universidades en esta legislatura. En Murcia, Salvamento Marítimo ha suspendido el operativo que estaba buscando a 9 personas que iban en una patera que volcó en la costa de Mazarrón. Han recuperado los cadáveres además de 2 personas y hay 3 supervivientes. Llevaban desde el sábado buscándolos, pero anoche decidieron suspender el operativo. Radio Murcia, Maika Sánchez, buenos días. Buenos días. Fue uno de los 3 supervivientes el que, tras ser rescatado, avisó de que otras 9 personas se encontraban a bordo de la patera que volcó. Los 3 supervivientes se encuentran en buen estado de salud. Uno está en el Hospital Santa Lucía en Cartagena, otro se trasladó a Almería, ya que fue rescatado por la embarcación El Imer, que tiene su base allí, y el tercero ha sido atendido en un centro de salud de Mazarrón. Además de ellos, hay otros 2 fallecidos, cuyos cuerpos fueron localizados y trasladados al anatómico forense. Todos los inmigrantes son de nacionalidad argelina. Del exterior, en Myanmar, este fin de semana se ha vivido el día más violento desde el golpe de Estado. El ejército ha matado a más de 100 manifestantes, entre ellos 6 niños de entre 10 y 16 años. El número de muertos desde que empezaron las protestas ya supera los 400 y, según UNICEF, 35 son niños. La violencia de las últimas horas ha provocado reacciones internacionales. En un comunicado, los comandantes militares de más de 10 países, entre los que están Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, han condenado lo que está pasando, exigiendo que los militares sigan los estándares internacionales de conducta. La ONU ha reclamado a la comunidad internacional que actúe para proteger a los civiles. Corresponsal en Washington, Marta del Vado. Buenos días. Buenos días. La alta comisionada para los derechos humanos y la relatora de la ONU para la prevención del genocidio piden a la comunidad internacional que asuma la responsabilidad de proteger a los ciudadanos birmanos de la violencia sistemática ejercida por el ejército y la policía de este país. En un comunicado, Michelle Bachelet y Alice Nderitu piden a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que actúen de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas para proteger a la población civil de un posible genocidio, después de que este sábado la represión de las fuerzas de seguridad matara a más de 100 personas, entre ellas varios niños, durante las manifestaciones celebradas en más de 40 ciudades de todo el país. El comunicado denuncia también detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas. El Consejo de Seguridad, que es el órgano de la ONU que puede imponer sanciones o aprobar el uso de la fuerza, está dividido en la actuación contra las autoridades birmanas, con China y Rusia negándose, al menos de momento, a condenar el golpe de Estado del 1 de febrero. Y además, en Estados Unidos, este lunes empieza el juicio contra el agente de policía blanco acusado de matar, asfixiándole con la rodilla, a George Floyd, un hombre negro de 46 años. Su muerte provocó, recuerden, una de las mayores movilizaciones antirracistas que se han visto en la historia reciente de ese país. Y lo más inmediato de la información del mundo está ahora mismo en el canal de Suez. Sigue cerrado, pero hay una novedad relevante porque han logrado reflotar el buque que llevaba 6 días parado en ese paso crucial para el comercio de todo el mundo. Y ahora estamos pues como si fuera el juego de los barcos, viendo la imagen por satélite donde se observa que la pieza más grande, que es ese Ever Given, poco a poco se va moviendo algo. Ha contado la naviera poco antes de las 6 de la mañana que han logrado reflotar parcialmente este portacontenedores gigante que bloqueaba la ruta marítima y en la que hay 300 barcos haciendo cola. Había compañías que daban la vuelta a África ya para no perder las cargas, aunque perdiesen más días de navegación. La autoridad del canal de Suez asegura que al amanecer de este lunes se han iniciado las maniobras de arrastre para llevar al Ever Given, para desbloquear ese canal de Suez, con una decena de remolcadores que actúan desde 4 direcciones diferentes. Es la noticia de esta hora y de la que vamos a estar pendientes toda la mañana por su innegable repercusión económica. Aunque es verdad que hay imágenes, muchas hoy, para empezar la semana. Una de ellas es el barco. Otra tiene que ver con la costa, con el mar, pero es muy distinta. Sí, tiene que ver también con la pandemia. En pleno cierre perimetral, con las medidas reforzadas por la Semana Santa, Marcelo, el jugador del Real Madrid, decidió marcharse
a Valencia. Decidió que le acompañase su familia a Valencia. Decidió que sería buena idea hacerse una foto. Y decidió finalmente que sería una buena idea subir esa foto a Instagram. ¿Cuántas decisiones equivocadas, eh? ¿Has visto? Una detrás de otra. La Generalitat le va a abrir expediente, pero de momento Samper es la imagen más llamativa del fin de semana. Sí, es desde luego la imagen más llamativa porque él mismo es el que ha colgado esas fotos en Instagram sin ningún reparo, sin ningún problema, y además posando, como decíais, con su familia sin mascarilla en plena playa de la Malvarrosa, cuando a todos nos están impidiendo movernos con libertad por España. Él dice que tiene una causa justificada, veremos si de verdad lo prueba. Ya, claro, y sonriendo. Claro, cualquiera sonreiríamos, ¿no? Estando en la playa, en Valencia, en un día radiante. Bueno, ahora lo vamos a ampliar en el tiempo de deporte. Esta imagen de Marcelo chirría pues por su contexto, porque hay otro punto de la península en el que ya se ve a mucha gente sin mascarilla. Gibraltar, que tiene inmunizada al 80% de su población. Son en total 34.000 habitantes, casi todo el mundo ha sido vacunado. No hay toque de queda allí, desde ayer la gente puede pasear, eso sin la mascarilla. Al plan, el gobierno del Peñón lo ha llamado, no sin épica, Operación Libertad. Y de repente Gibraltar se ha convertido en otro paraíso más. Ya lo era en parte, pues ahora el paraíso de la vacunación. ¿Cómo hace la gente de la línea o del campo de Gibraltar que tiene que entrar y que tiene que salir de allí para trabajar? Radio Algeciras, Cándido Romaguera, buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Los miles de trabajadores españoles que ya a estas horas empiezan a cruzar la verja de Gibraltar, donde este fin de semana se ha iniciado el regreso a la nueva normalidad, que en el caso de dicho territorio es lo más parecido prácticamente en todo el mundo a la que conocíamos antes de la pandemia, pues eliminado ya el toque de queda desde este pasado sábado, no existen limitaciones de horario, tampoco en la hostelería, y lo más importante, desde ayer tampoco es obligatorio utilizar las mascarillas al aire libre, aunque sí será imprescindible su uso en espacios cerrados o transporte público. Esto obliga a los trabajadores transfronterizos a adaptarse a una situación un tanto incómoda, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría están vacunados y que por tanto vuelven a carecer de esa denominada libertad cuando vuelven de regreso a casa tras su jornada laboral. Pues así viene la Semana Santa, es lunes 29 de marzo. Y estos son los titulares con los que empieza la semana. Suben los contagios durante un fin de semana por primera vez en los últimos 2 meses. Han aumentado un 40%, sobre todo en Cataluña, Andalucía y Madrid. En cuanto a la vacunación, hoy Sanidad va a repartir 1 millón de dosis. En Cataluña, Esquerra Republicana tiene un día para garantizarse el apoyo de Junts, el partido de Puigdemont que se abstuvo en la primera votación. Este martes es el segundo intento de Aragonés para ser investido presidente. 2 movimientos económicos relevantes a partir de hoy. La nueva CaixaBank empieza a cotizar en bolsa y en el sector de las telecomunicaciones, MásMóvil se va a hacer con el control del 100% de Euskaltel. Y en Estados Unidos hoy empieza el juicio contra el agente acusado de matar a George Floyd, un hombre negro. Hay más de 2.000 agentes de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad en la que se celebra el juicio, en Minneapolis. Y además, Sara. En Cantabria, esta madrugada han conseguido rescatar a un espeleólogo que se había quedado atrapado en un pozo vertical de unos 200 metros de profundidad. Radio Santander, Fermín Mier, buenos días. Buenos días. Se encontraba herido en el interior de una cueva de Arredondo después de sufrir una rotura de tibia. Ha sido a las 3:15 de la madrugada cuando el operativo de rescate, formado por unos 40 profesionales, han conseguido sacar al espeleólogo de la sima en la que se encontraba. Este hombre llamó al 112 Cantabria a eso de las 7 de la tarde de ayer. Avisó de que se había roto la tibia cuando exploraba una cavidad muy poco conocida, situada además en un entorno famoso en todo el mundo por la gran cantidad de cuevas que alberga. Y en Guadalajara han decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el atropello múltiple en Junquera de Henares. El atropello dejó 7 heridos. Ser Toledo, Aldo Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Al detenido se le imputan de manera provisional 7 delitos de homicidio en grado de tentativa, una imputación que es provisional y que tendrá que concretarse a lo largo de la investigación judicial que lidera el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara. El alcalde de Junquera de Henares, Lucas Castillo, asegura que el ayuntamiento se va a personar como acusación particular. Ante los tribunales de justicia, pues para en un primer momento conocer los autos y luego pues para exigir al responsable pues bueno, todas las responsabilidades penales y que caiga todo el peso de la ley sobre él. Recordemos que los hechos ocurrieron el pasado viernes en la calle Real de Junquera de Henares, cuando este turismo arrolló varias terrazas de distintos bares, dejando a 7 personas heridas. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. 7:37, 6:37 en Canarias, y con Sara, con Sastre y con Pablo vamos a repasar lo que nos cuentan en los periódicos. No hay mucho, pero ya que estábamos diciendo que la principal novedad de la noche nos llega desde el canal de Suez, donde han reflotado parcialmente el Ever Given y empieza a moverse poco a poco. Sara, en la prensa internacional encontramos todavía alguna referencia. Sí, todos los medios internacionales ahora mismo lo llevan en sus portadas, en la web que les ha dado tiempo a actualizar. Ese posible desbloqueo del canal de Suez, llevan esa imagen del buque portacontenedores que ha empezado
empezado a moverse después de 6 días de trabajo, pero que aún bloquea el canal. El New York Times, por ejemplo, dice que crecen las esperanzas para que se restaure el comercio internacional. Destacan que este bloqueo revela la dependencia que tiene el comercio en las grandes cadenas de suministros globales. Costó 10 años construir el canal de Suez en el siglo XIX y un día en bloquearlo en 2021, dicen. Preocupación también en la prensa nacional por la situación en el canal de Suez y su impacto en la economía global. 2 análisis rápidos, por ejemplo, el editorial de La Vanguardia dice que infraestructuras como las del canal de Suez están sometidas a una creciente tensión por un comercio global al alza. Y lo que pide el periódico en su editorial es que resulta imprescindible evitar que en otros puntos vulnerables de las grandes rutas comerciales se repitan imágenes como las que llegan del canal, porque pueden afectar seriamente a la economía global. Sigue habiendo piratas, Astre, en el mar, digo. Sí, los hay. En el mar, desde luego. La amenaza de los piratas, de hecho, es el faldón que le dedica en su edición impresa de hoy al País a esta información, no todavía actualizada con cómo se ha desbloqueado el buque. De hecho, el titular de arriba es eso: Egipto intenta un nuevo, o logra, está trabajando en un nuevo intento para desbloquear el canal de Suez, pero ya digo que el faldón es muy interesante porque dice eso, que la amenaza de los piratas complica a los barcos la vía alternativa de rodear África, y cuenta que la zona que suscita mayores preocupaciones ahora mismo es el Golfo de Guinea. Allí se concentran más del 95% de los tripulantes secuestrados, según un estudio, un fenómeno que ha experimentado un aumento sin precedentes desde el año 2019, según esta información de hoy en El País. Qué interesante. Hablemos de la pandemia, Pablo. Bueno, tenemos hoy un Elija su propia aventura para esta Semana Santa de 2021 en las portadas de la prensa nacional. Tenemos estampas propias de estas fechas, las religiosas, que representan las monjas en Ourense que se dirigen con sus palmas del Domingo de Ramos a la catedral con la mascarilla puesta. Los vemos en El País. Tenemos también imágenes de ocio y relax, como las de los bañistas en la playa de Calella de Palafrugell, que nos muestra el periódico en su primera, con el titular Optimismo en la playa, porque este arranque de las vacaciones ha devuelto la vida a los municipios más turísticos del litoral catalán. Tenemos también las imágenes de la fiesta en Madrid, que se cuelan también en páginas interiores de la prensa, pero las imágenes que provocan más envidia, sin duda, son las que ilustran las portadas de La Vanguardia o La Razón, porque son las de la normalidad de vuelta en Gibraltar, la de los ciudadanos en la calle sin mascarilla, una imagen de la que ya nos habíamos olvidado y que vuelve a ser realidad allí en El Peñón. Estamos esperando el acelerón de las vacunas y cuenta hoy El País en su principal titular que el rechazo a vacunarse con AstraZeneca en España es mínimo actualmente. Este diario ha llamado a las consejerías de Sanidad, a las sociedades médicas, a los sindicatos, y todos coinciden en que el rechazo a las dosis de este laboratorio es anecdótico. Apenas un 1% en Valencia, por ejemplo, desde que se reinició el uso de esta vacuna. Cuentan que el miedo a no estar vacunado y la labor de información que también en esto están haciendo los sanitarios están convenciendo hasta los más reticentes. Y en La Vanguardia aseguran que la aviación está presionando a los gobiernos para reabrir la movilidad. ¿Cómo? Pues presentando sus ofertas para los próximos meses, a pesar de que hay una nueva ola que amenaza a Europa, las restricciones que entran en vigor y el lento ritmo de la vacuna. En The Guardian analizan por qué la estrategia de vacunación europea, la estrategia de Ursula von der Leyen, dicen, está fallando. Recogen críticas de quienes se quejan de que está echando siempre la culpa a AstraZeneca y a Reino Unido, y otros que dicen que está demasiado preocupada por no perjudicar a la CDU de Merkel, que es también su partido y que en este año electoral en Alemania pues se la juega. Sobre la vacuna, también en The Guardian, un estudio que dice que el riesgo de contagiarse ha caído más de un 60% en las residencias de ancianos, 5 semanas después de que se recibiera la primera dosis. En la prensa francesa se habla mucho de un nuevo confinamiento nacional. En Le Monde cuentan que Macron se enfrenta a ese dilema de si decretar o no un nuevo confinamiento. Dicen que hasta ahora Macron había delegado en su primer ministro, en Jean Castex, la gestión de las restricciones y que él se dedicaba a dar las buenas noticias, las de la vacunación, pero ahora vuelve a la primera línea. Y en el Corriere, en Italia, recogen, como pasa aquí, las críticas porque uno no pueda ir de un pueblo a otro, pero sí pueda viajar al extranjero. La burla de los tierres, dicen. Y algo de política, Pablo. Bueno, hay mucho en realidad. Hay bastante. En toda la prensa, el bloqueo de la negociación de Cataluña, que amenaza con abrir un nuevo fracaso mañana en la investidura. El periódico da por hecho que Junts per Catalunya va a ratificar hoy su veto al candidato de Esquerra Republicana. Los avances en las negociaciones, dicen, han sido pírricos y Aragonés encamina a una segunda investidura fallida, según el periódico. Hay mucho de la precampaña madrileña. Hay encuesta, por ejemplo, de NC Report en La Razón, a partir del cual este diario sitúa las elecciones del 4
4 de mayo en una batalla a dos entre Ayuso e Iglesias, porque son los dos únicos partidos, son los dos únicos candidatos que suben en la última semana. En todo caso, Ayuso seguiría necesitando de Ciudadanos según este sondeo. Tanto La Razón como ABC entran en campaña, ABC haciendo su particular retrato a Pablo Iglesias, su pobre balance en la vicepresidencia, que se limita a una ley y 2 decretos. Dicen en el editorial que el líder de Podemos solo se ha dedicado a liderar un contrapoder interno al sector socialista y ya está. Y La Razón pide una victoria rotunda a Ayuso porque creen que supondría el fin del gobierno de coalición. Sampe. Aquí estamos. Está costando el cambio generacional en la selección española. No pasó del empate el jueves en casa con Grecia y ayer ganó, pero ganó con sufrimiento. Sí, lejos queda esa generación de los que ganaron las 2 Eurocopas y el Mundial seguidos. No sabíamos el 11 de carrerilla, seguro que hasta tú te lo sabías. No, conmigo no confíes en eso. Bueno, de todo aquello solo queda Sergio Ramos, que encima ayer ni jugó, pese a que Luis Enrique reconocía que estaba perfectamente. Está siendo tortuoso el camino de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Como decías, empate el jueves en casa con Grecia, ayer victoria 1-2 en Georgia, con gol en el minuto 92, cuando ya abrazábamos el empate como mal menor, 2 selecciones de medio pelo, y el miércoles cierran esta primera entrega en 3 partidos, recibiendo en Sevilla a Kosovo, otra también de ese corte, pero encima ayer decía Luis Enrique que está preocupado, solo una selección del grupo va directa al Mundial, la segunda irá a una repesca de 2 eliminatorias, ahora mismo Suecia tiene 6 puntos, España tiene 4 y estamos a las puertas de la Eurocopa, así que sí, un poco de preocupación hay. Las otras favoritas, mientras vemos cómo ganan sus citas a domicilio con facilidad, lo hicieron ayer Inglaterra, Italia, Alemania y Francia, así que de momento esto es el panorama de la selección. Y luego está lo de Marcelo, de lo que hablábamos antes, pasando el día en Valencia, haciéndose fotos en la playa. Le va a salir caro el fin de semana por esa propuesta de sanción que hablabais de la Generalitat, aunque el montante no le va a impedir desde luego llegar a final de mes. Lo peor sí es la mala imagen que da el resto, un referente del deporte que se supone pues tiene que mostrar otra imagen y no la que dio. Claro. Yo tengo, no sé, pero tengo dudas de si te pueden sancionar por una imagen que pones en Instagram si no te pillan en el momento exacto, ¿no? de incumplir la norma, porque, en fin, si no, cada persona que se fotografía sin mascarilla en un espacio público debería ser perseguida por la autoridad pública. Bueno, no sé. Claro. Ayer también se estrenó el Mundial de Fórmula 1 con el regreso de Fernando Alonso y el debut de Carlos Sainz con Ferrari. Y han cambiado un poquito las cosas, ¿eh? Hamilton ganó la primera carrera disputada en Bahrein, aunque tuvo que pelearla, eso sí, mucho con Verstappen, no fue un paseo. Y de los nuestros, como decías, que no estuvo mal Carlos Sainz, terminó 8º, salía 6º, pero reconoció en las primeras vueltas que fue cauteloso porque no conocía bien el Ferrari, luego ya fue más cómodo. Y un poco peor le fue a Fernando Alonso, no pudo cruzar la línea en su regreso con la escudería Alpine, tuvo que abandonar, pero dijo que eso sí, que ha disfrutado en su regreso a la Fórmula 1. Y algo interesante de Eufemiano anoche con Évole. Y tanto, dijo haber ayudado entre comillas, a Fermín Cacho en Barcelona 92. Veremos si en los próximos días hay repercusión en tribunales, porque al menos en cuanto al atleta fue bastante claro. Le escuchamos. ¿Qué tipo de tratamiento hizo usted con Fermín Cacho para prepararle para las Olimpiadas del 92? Expansores del plasma, reductores del ácido láctico, estimulación natural de las hormonas naturales, testosterona. Todo lo que toca este hombre lo enfanga. Recordemos que estuvo en 2 operaciones, la operación Puerto, de la que fue condenado y posteriormente absuelto, luego la operación Galgo, fue sobreseída la causa y ahora enfanga una de nuestras más brillantes medallas de Barcelona 92. Gracias, Ampi, hasta luego. Chao. La actualidad de esta mañana pasa por un contraste, por la diferencia que hay entre los datos que empezamos a observar en los contagios y algunas de las imágenes que hemos podido ver este fin de semana en las calles de Madrid, donde las restricciones y el debate de las restricciones se mezcla con la campaña y con el manoseo interesado de la palabra libertad. Más allá de la palabrería, esta mañana podremos comprobar cómo están evolucionando los hechos, es decir, los contagios, y cómo, agarrándonos a los números, se demuestra la diferencia que hay entre las cifras de Madrid y las del resto de comunidades. La curva de los contagios va a ser la noticia de un lunes que está pendiente a esta hora de la situación del Ever Given, ese buque que bloquea el canal de Suez. El canal sigue bloqueado, pero la noticia que hemos conocido poco antes de las 6 es que el barco ha sido al menos parcialmente reflotado y se mueve un poco, o lo van moviendo. Sonia Palomino. Ever Given ha sido reflotado. Con ese breve mensaje, la autoridad del canal ha anunciado el avance después de 6 días con el barco varado en el canal. Y lo han acompañado con una fotografía de satélite en la que se puede ver al gigante
gigante portacontenedores y se puede apreciar que se ha movido la popa de la embarcación. Para este avance han hecho falta 10 remolcadoras que, aprovechando la marea alta del amanecer, han podido mover esa parte del buque. A pesar de este avance, se desconoce aún cuándo se podrá liberar el barco por completo. 360 barcos siguen atrapados en el canal. Las pérdidas económicas se calculan ya en miles de millones de dólares. Es la última hora de este lunes, que será de buen tiempo, aunque la cosa va a empeorar según vaya avanzando la Semana Santa, cosa que por otra parte, siendo Semana Santa, tampoco debería extrañar mucho. Jordi Calvo, muy buenos días. Buenos días. De entrada, lo que tenemos más claro hasta el miércoles, tiempo muy parecido todos los días. Hoy más nubes que ayer, pero casi todas serán tenues, igualmente que tendremos muchos momentos de sol. También aumentará la mala visibilidad porque irá llegando calima, se irá extendiendo de sur a norte y con ambiente un poco frío a esta hora. Durante la tarde, en prácticamente todo el país, máximas de 20 a 25 grados. Y es cada vez más evidente que nos encaminamos, y es que no estamos ya en una nueva ola de contagios. Este ha sido el primer fin de semana en los últimos 2 meses en que los contagios han subido, y lo han hecho de forma notable. Hasta el próximo día 9, todas las comunidades, a excepción de Canarias, están cerradas, pero hay de fondo un debate sobre las restricciones que se produce sobre todo en un lugar, que es Madrid, con la campaña electoral de fondo y con la libertad usada como eslogan. José Luis Astre, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Y ha sido en Madrid donde el fin de semana ha demostrado que se siguen celebrando fiestas en los pisos, en algunas de sus calles, que hay turistas que siguen viajando de la capital a la capital para hacer allí lo que no les permiten hacer donde residen. Lo que vamos a hacer esta mañana es contrastar las imágenes que estamos viendo con los datos que deja la pandemia. Mariola Lourido, muy buenos días. Pedro. Bueno, porque esta tarde, cuando el Ministerio de Sanidad actualice los datos, nos vamos a dar de frente con la realidad. Los contagios este fin de semana han subido en torno al 40%. Así que se rompe de manera muy clara la tendencia que llevábamos a la baja. Sí, es el primer fin de semana, como decías, en los últimos 2 meses que se registra una subida de contagios. Desde el último de enero la tendencia era a la baja. Este sábado y domingo ha cambiado y de forma brusca. 12.000 nuevos casos notificaron esos 2 días las comunidades autónomas que aportan datos. Son 3.600 más que el pasado, lo que representa un incremento del 40%. Se confirma claramente que la curva ha empezado a subir. Los positivos se han disparado este fin de semana en Madrid, casi 3.000. Es un aumento del 173%, pero hay que tener en cuenta que el fin de semana pasado fue puente festivo y se hicieron menos pruebas. El incremento baja al 40% si se compara con el fin de semana de hace 15 días. Además de Madrid, los contagios repuntaron sábado y domingo, también de forma relevante en Cataluña, Castilla y León, Navarra y Extremadura. Si miramos por comunidades, Mariola, si nos fijamos en las diferencias que hay por diferentes territorios, comprobamos que Madrid, lo mencionabas, junto a Ceuta y a Melilla, es la que está peor. Y Madrid roza el nivel de extremo riesgo. El viernes la incidencia acumulada era de 241 casos por 100.000 habitantes. Subió 23 puntos la semana pasada y sumó 10.000 casos. El repunte ha sido muy preocupante también en Navarra. Incidencia de 223, 67 puntos más. De hecho, el gobierno de Chivite ha decidido cerrar el interior de bares y restaurantes. Otros territorios donde el ascenso de la curva ha sido importante: Cataluña, País Vasco y La Rioja. Los contagios subieron la semana pasada en 13 comunidades autónomas frente a los buenos datos de la Comunidad Valenciana. Su incidencia bajó, descendió el viernes hasta los 28 casos, aunque ayer domingo se observó un repunte, Pedro. Gracias, Mariola. Hasta luego. Hasta luego. Madrid roza, lo decía ahora Mariola, la situación de riesgo extremo, según los datos, es en Madrid, donde el fotógrafo del País, Olmo Calvo, tomó una imagen que va a ser ya simbólica. La fiesta en una calle del centro de la capital con un grupo de jóvenes y sobre ellos, encima de ellos, estaba una chica que alzaba un vaso con bebida. La siguiente noche, cuando todos comentaban lo que sucede en algunas de las calles de Madrid, esto es lo que se encontró este fin de semana nuestra compañera Adriana Delgado. A las 11 de la noche, cuando los bares y restaurantes empiezan a echar el cerrojo en Madrid, las calles más estrechas cerca de la Puerta del Sol comienzan a llenarse de jóvenes, especialmente franceses, donde la cerveza en la mano no falta. Aunque la fiesta no termina aquí. En mi apartamento, Nos adentramos en un piso turístico de menos de 75 metros cuadrados con hasta 15 franceses que celebran la noche madrileña sin mascarilla, vodka y mucho whisky. La mayoría canta Madrid Liberté porque vivir en Francia es... Shit, mierda, es mierda. Dice este turista. Desde la terraza, que está abierta, se ve algún que otro coche de policía y hasta los presentes recalcan sorprendidos que el control es diferente si hablamos de franceses que de españoles.
Bueno, eso es lo que hemos visto en una noche en el centro de la capital. Eso es lo que vienen buscando algunos turistas. Porque vienen, es verdad que hay restricciones para circular entre comunidades, pero los vuelos demuestran que se ha incrementado la demanda para viajar a España. La demanda de vuelos internacionales hacia nuestro país, que proceden especialmente de Alemania y de Francia. Y a los aeropuertos españoles van a llegar esta Semana Santa 1.000 aviones más, 1.000 más que a mediados del mes de marzo. Carlos Sevilla. Sí, los aeropuertos españoles van a recibir entre el viernes pasado y el lunes que viene unos 3.500 vuelos internacionales. Son 1.000 más de los que llegaron en un periodo de 11 días parecido, como por ejemplo entre el 12 y el 22 de marzo. Según los datos de programación de Semana Santa de AENA, de esas 3.500 llegadas internacionales, algo más de 1.000 proceden de Alemania, con una media de 95 vuelos diarios, y casi 400 vienen de Francia, con unos 34 vuelos al día. Por cierto, que de España también saldrán unos 3.600 vuelos al extranjero. En total, entre llegadas y salidas nacionales e internacionales, se van a registrar unas 18.100 operaciones. Desde la compañía destacan que son un 70% menos que en la Semana Santa de 2019, pero son 6.000 vuelos más que en todo el mes de abril del año pasado, cuando ya habían comenzado las restricciones por la pandemia. Bueno, en esos países, en Francia o en Alemania, desde donde viene ahora más gente, ¿qué se dice de las restricciones que tenemos en España o de las fiestas que se ven en algunos puntos de Madrid? En definitiva, ¿qué dice, cómo lo cuenta la prensa internacional? Sara Selva. Pues mira, la prensa francesa titulan Madrid, isla de libertades en una España confinada en Semana Santa. Dicen que hay unas libertades únicas en Europa. En Le Monde hablan de turistas desatados gritando Viva Madrid o La Libertad. Describen las imágenes que se emiten aquí en televisión y recogen los comentarios que hacen los tertulianos. Y hay muchos medios que recogen también cómo está aumentando la llegada de turistas alemanes a las Islas Baleares. En el Corriere, en Italia, por ejemplo, leemos este titular: boom de reservas, 300 vuelos agotados en pocas horas. Este lunes, en el que uno podría imaginar que la actualidad se pone a medio gas, va a ser un lunes de movimientos políticos. Para empezar, en Cataluña, mañana Pere Aragonés lo va a volver a intentar. Fracasada el viernes la primera votación de investidura, mañana se vuelve a reunir el Pleno del Parlament, pero a esta hora sigue sin contar con el apoyo que necesita de Junts per Catalunya. Hay quien en Esquerra da ya por hecho que ese apoyo no va a llegar tampoco mañana, hoy lo veremos, y aquí está empezando en realidad una negociación contra el reloj. Bueno, porque tienen 2 meses para ponerse de acuerdo y evitar que se repitan las elecciones. Nuria Pujadas, buen día. Buen día. De momento, no, perdona, iba a decir que de momento hoy siguen las negociaciones. Sí, exacto. Aunque Esquerra empieza a asumir que su candidato vuelva a quedarse sin los apoyos necesarios mañana. Junts tiene que decidir en las próximas horas si mantiene la abstención, pero desde el partido admiten que esta es la opción más probable. Las negociaciones del fin de semana no han dado sus frutos y los de Puigdemont mantienen que no van a avalar a Pere Aragonés si antes no hay un acuerdo en la hoja de ruta del procés, y en eso las posiciones continúan muy alejadas. Uno de los elementos de discrepancia, el Consell per la República. Junts considera que es imprescindible que este órgano lidere el procés, mientras que Esquerra lo ve como una maniobra para restar peso a Aragonés. Fuentes de los dos partidos cuentan que ni tan solo han entrado a fondo a hablar del reparto de carteras de govern, de consellerías. Con esta situación, Esquerra no quiere renunciar mañana a la segunda vuelta, como les pidieron desde Junts. Aún así, fuentes de los dos partidos descartan llegar a nuevas elecciones. Cataluña es uno de los elementos que definen el mapa político de esta semana, pero el otro es Madrid. Con esa campaña de la que hablábamos en marcha, que es una campaña que se juega pues también en clave nacional, con la Moncloa en el diseño de la estrategia socialista y con Pablo Casado, que ha unido su estrategia al destino de Isabel Díaz Ayuso en la comunidad. Y es en Madrid donde el Partido Popular, el PP Nacional, va a definir su relación con Vox. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. Y un Vox que ayer aseguraba que no exigirá entrar en el gobierno para hacer presidenta a Díaz Ayuso. Que nunca vamos a favorecer un gobierno de la extrema izquierda. Nuestras condiciones son recuperar la unidad de España, el Estado de Derecho y la libertad. Quien esté dispuesto a defender eso sabe que siempre tendrá nuestro leal concurso, bien en el gobierno o bien en la oposición. Hablaba así el portavoz en la capital, Ortega Smith. En la calle Génova están convencidos de que Vox no puede plantear su campaña en otros términos, solo puede garantizar su apoyo a Ayuso, incluso desde fuera, por temor a que su electorado, en un momento donde el tablero de la derecha ha saltado por los aires, elija la papeleta del PP en clave voto útil. El mensaje de la Dirección Nacional sigue siendo que Vox no entrará en el Ejecutivo de Madrid en ningún caso. Y sobre los naranjas, el PP descuenta que Ciudadanos se va a quedar fuera de la Asamblea a no alcanzar el 5%, aunque temen el daño que supondría que quedase cerca del 4% y esos votos se perdiesen para el bloque. Bueno, a la espera de saber lo que ocurre aquí en Madrid, lo sabremos dentro de unas semanas, Mariela, donde ha comprobado ya Pablo Casado que va a tener un debate interno, es con el presidente andaluz. Sí, este fin de semana el Congreso del PP en Sevilla terminaba con la proclamación como presidenta de la candidata de Génova, Virginia Pérez, después de una cruenta batalla, Pedro, que
puede continuar en los tribunales. El candidato alternativo, el de Moreno Bonilla, Juan Ávila, anunciaba su intención de llevar al juzgado lo que llamaba múltiples irregularidades del proceso. Juanma Moreno no acudió a la clausura del Congreso como gesto de protesta, y en esta pugna entre Génova y el presidente andaluz por el control del partido todavía quedan por delante los congresos de Cádiz, Huelva, Almería y Jaén. Gracias, Mariela. Hasta luego. Pues sobre lo de ir al juzgado, aunque hoy Pablo Casado va a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de educación, la ley CELA. Dice el PP que este recurso se va a basar en defender que el español sea lengua vehicular y en la libertad de los padres para elegir el centro educativo. Bueno, veíamos que en el PP están centrados en lo que pueda pasar en Madrid, como también lo están en la Moncloa. Nieves Goicoechea, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Y ahí siguen pegados a lo que dicen las encuestas. Sí, dice el entorno de Pedro Sánchez que Ángel Gabilondo ha subido varios puntos en los últimos días. Ha pasado de 33 a 38 escaños según sus datos y sigue recortando distancias con los conservadores. Los socialistas confían en que haya mucha participación. Si vota el 70%, dicen las fuentes, entonces calculan que habría un empate a 68 escaños frente al Partido Popular y a Vox. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón siguen peleando también entre ellos, sumarían 28 escaños y la Moncloa estima que Ciudadanos no entra, Pedro, en el Parlamento madrileño. En cualquier caso, en el Gobierno hay otro movimiento que se va a producir esta misma semana, es la salida de Pablo Iglesias. Participa mañana en su último Consejo de Ministros, antes de que Yolanda Díaz asuma la vicepresidencia tercera y Yone Belarra el Ministerio de Asuntos Sociales. Iglesias quería haberse marchado con un acuerdo sobre la ley de vivienda. Hoy van a seguir las conversaciones dentro del Ejecutivo en torno a ese discutido proyecto, también dentro del Gobierno. El caso es, Nieves, que esta semana Sánchez tiene que afrontar los cambios en su gabinete. Sí, parece que esos cambios son los ya anunciados, aunque nunca hay que menospreciar la capacidad de sorpresa del presidente, pero varias fuentes insisten en que es lo que ya se conoce. Yone Belarra gana peso porque asume las competencias de Pablo Iglesias junto al Ministerio de Derechos Sociales. Belarra, que lleva el peso de la negociación en la ley de vivienda que hoy se retoma, es una negociadora, dicen, exigente, pero no se queda en el argumentario y aporta soluciones y datos. En alquileres, por ejemplo, hay margen de negociación, aunque el PSOE, Pedro, sigue firme en bonificar a propietarios y no en sancionar a los que suban precios. Es más útil la zanahoria que el palo, diría, o ayer dijo el ministro Ábalos. Gracias, Nieves. Hasta ahora. Y una de las medidas en las que confía Europa para la recuperación económica es el pasaporte o certificado de vacunación. Un proyecto que ha lanzado la Comisión, pero que ahora tienen que debatir los países y los organismos europeos para ver en qué queda. Cómo se concreta ese documento que genera, pues no solo dudas éticas por la diferencia entre quien se haya vacunado y quien no lo haya hecho o no lo haya podido hacer, sino también dudas sobre su funcionamiento. Y de eso van a hablar hoy los ministros de Transportes de la Unión. Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Los ministros de Transporte, que tienen reunión por videoconferencia, una reunión informal, podrán hablar hoy de la situación de este certificado digital, cuya aprobación se ha comprometido a agilizar el Parlamento Europeo para que esté a punto antes del verano. El sistema debe garantizar que la lectura de los datos sanitarios no va a implicar su almacenamiento para proteger la privacidad de los ciudadanos, un tema muy importante especialmente en los países del norte de la Unión, donde, por cierto, hay abierto un debate sobre otros usos de este certificado, aunque inicialmente el proyecto que ha presentado la Comisión solo regula su utilización para los viajes, para pasar fronteras. Sabéis que este certificado va a incluir los datos sobre la vacunación, el test PCR o el nivel de anticuerpos si quien lo usa ha superado ya la enfermedad. En España, el Ministerio de Sanidad va a repartir a partir de hoy mismo 1 millón de vacunas entre las comunidades. Ya se han puesto 7 millones de dosis en nuestro país. El Gobierno acelera el proceso ante el nuevo rebrote del virus y para ello cuenta también con la llegada, el mes de abril, el mes que viene, de la vacuna de Johnson & Johnson. Y en Francia la situación de la pandemia aumenta la presión en los hospitales. Los médicos alertan de un colapso inminente. El Gobierno no descarta aplicar más restricciones. En Chile, la evolución de la pandemia ha llevado al presidente del país a aplazar un mes las próximas elecciones municipales. Estaban previstas para el día 11 de abril. Sebastián Piñera ha propuesto al Congreso una reforma que permita posponer la cita en las urnas, teniendo en cuenta que está en vigor un confinamiento que afecta a 16 millones de personas. Proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. La segunda razón es proteger la salud de nuestra democracia, cumplir nuestro compromiso y asegurar un proceso electoral democrático,
participativo y seguro. Y la economía del mundo está pendiente de que se resuelva el atasco en el canal de Suez con esas novedades que les contábamos al empezar. Mientras aquí en casa la economía va a estar pendiente de otra cita. Porque hoy va a ser el primer día de la nueva vida de CaixaBank, será su primer día en la bolsa una vez fusionadas las entidades. Bankia ha pasado, por tanto, a formar parte de esa primera entidad de la Caixa y acaba así con 10 años de historia. Hoy empieza esa nueva etapa en la que va a quedar pendiente, y no es poca cosa, por cierto, negociar los ajustes y las salidas. Nos lo cuenta Jordi Fábrega. Después del adiós de Bankia el pasado viernes, hoy lunes CaixaBank estrena nueva etapa con la primera campaña institucional conjunta tras absorber Bankia y ya con el cambio de logo en proceso en las sedes principales de la compañía. También este lunes empiezan a cotizar en bolsa los 2.079 millones de nuevas acciones de CaixaBank, que son las que recibirán los hasta ahora accionistas de Bankia, que han visto como su inversión se revalorizaba un 72% desde que se anunció en septiembre la fusión de las dos entidades. Además del cambio de logos en sedes y oficinas, la primera tarea del grupo consolidado será negociar el ajuste de personal y oficinas después de Semana Santa. Y todavía de lo económico, el grupo MásMóvil se va a hacer con el control de Euskaltel después de lanzar una OPA amistosa contra la empresa de comunicación vasca. MásMóvil ha asegurado que mantendrá todas las condiciones actuales de empleo y sede social. Con el abierto de hoy vamos a estar muy pendientes de esta novedad con la que comienza el lunes y vamos a charlar con uno de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo. Con Ángel Gabilondo, el candidato soso, serio y formal, según se define él mismo en su campaña. Espera sumar apoyos suficientes para arrebatar el gobierno de la Comunidad de Madrid al PP. Hoy se asoma el candidato socialista al Hoy por Hoy después de un fin de semana en el que Madrid ha vuelto a ser centro de la polémica por las fiestas de los turistas. Unas fiestas por las que preguntaremos a Inmaculada Sanz, que es la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que ayer mismo señalaba al Gobierno central como responsable del desparrame que se ve cada fin de semana en las calles de la ciudad y en los pisos turísticos. Estaremos también, por cierto, en Valencia, que ha abierto expediente de sanción a Marcelo, al jugador del Real Madrid, que colgó este fin de semana una foto con su familia en la playa de la Malvarrosa, evidenciando que se había saltado los cierres perimetrales. De política hablaremos también con nuestros compañeros en Cataluña, porque mañana se vota por segunda vez la investidura de Pere Aragonés y el candidato de Esquerra no tiene cerrado todavía el apoyo de Junts per Catalunya. Ese partido decide hoy el sentido de su voto y lo analizamos todo con Berna González Harbor, con Ignasi Guardans y con Antón Losada. ¿Cuántos habrán de barcos? ¿Tendrán título de patrón o de Antón patrona? Debería, siendo un hombre de costa. Antón podría. Da Mariña de Lu, bueno, que es, dentro de las costas es la que te costa. Eso es. Claro. Ignasi Guardans, buenos días. Patrón de embarcación de recreo. Mira. Hasta 12 millas y hasta 12 metros. ¿Tú habrías sido capaz de reflotar el Ever Given desde el puesto de mando, digo, no en un remolcador? Me propuse, pero no me dejaron. te dejaron. Berna González Harbor, buenos días. Buenos días. ¿Tú de barcos? Yo llegué a la conclusión el viernes en la tertulia de que, viendo lo de AstraZeneca, yo sabía más de corsarios y piratería inglesa por el secuestro que tienen de nuestras vacunas que de los barcos del Canal de Suez. Pero en todo caso, es verdad que el viernes ya analizamos en el tiempo del Hoy por Hoy la situación creada por este bloqueo, pero voy a pedir una opinión a Ignasi y Antón, porque de repente un único barco, nos ha puesto ante el complejísimo sistema del comercio globalizado y mundial, ¿no? Es decir, todos imaginamos qué es lo que ocurre detrás de ese proceso de compra que tenemos como ciudadanos normales. Vamos a una tienda, hacemos una compra, nos metemos en internet y compramos un producto que a saber dónde llega, ¿no? Todos tenemos una ligera idea de lo que puede ocurrir. Y de repente este bloqueo nos da cuenta, Ignasi, de la dimensión inabarcable del comercio, del tráfico diario de mercancías en el mundo. Sí, yo si me dejas te voy a hacer una referencia personal que aquí no la suelo hacer. Aparte de lo del patrón, mi padre fue que en paz descanse, fue el presidente del puerto de Barcelona 12 años, ¿no? Y estos días yo recuerdo en mi infancia los primeros containers, el concepto de container, una caja que podía llegar por barco, luego se metía en un camión y seguía por todas partes, ¿no? O sea, que de eso no hace tanto tiempo, ya somos mayorcitos, pero efectivamente los primeros... No es muy reciente, que decir, comparado con la historia del comercio mundial, pues está en mi memoria de niño, que al fin y al cabo pues es una sola generación, ¿no? Y desde entonces, efectivamente, pues todo el comercio mundial gira alrededor del mundo del container y del contenedor,
contenedor, como se llamaba antes, y el transporte multimodal, ¿no? Y bueno, que eso es un hecho, y en sí mismo el hecho no es malo. Lo que ocurre es que la adaptación que se ha hecho de eso no se ha correspondido con las infraestructuras, y eso es lo que está ocurriendo, del hecho de que haya barcos del tamaño monstruoso, mayor que el Empire State Building, como se empeña en reconocer, o como nos recuerdan, vamos, los medios, ¿no? Gráficamente, o sea, ese barco puesto vertical sería mayor que el Empire State. Claro, el canal de Suez no está adaptado a eso, y varios estrechos, otros estrechos no lo están, solo determinados puertos lo están, etcétera. Y ahí es donde hay un desequilibrio claro, que hay que adaptar toda la infraestructura a esa nueva realidad, y a su vez saber que esa es una vulnerabilidad, como lo hemos comprobado, porque efectivamente la inmensa mayoría de nuestros zapatos, nuestros productos, nuestro comercio electrónico, todo, pues pasa por mar, está en este momento moviéndose de un lado a otro en una y otra dirección, de Asia hacia Europa y de Europa hacia Asia en el sentido contrario, a través de esos barcos, ¿no? Antón. Bueno, siempre me ha llamado mucho la atención esas comparaciones tipo tan grande como el Empire State Building, como si todos lo hubiéramos visto, ¿no? Como si todo el mundo supiera a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues ¿no? Algo muy grande. Una idea da. Por eso. No lo decía por Inés, lo decía por estas comparaciones que a veces hacemos en los medios de comunicación. A mí me llama la atención la fragilidad que ha revelado todo esto, ¿no? Es decir, como decía Inés, pues un accidente o lo que haya pasado en el canal de Suez, pues genera un atasco que, como también nos recordaban los medios de comunicación este fin de semana, es visible desde el espacio, ¿no? Y que parece que no hay mucha alternativa a que estén allí esperando, y que efectivamente tampoco hay previsto un plan B, ¿no? Lo cual, además de reflejar la complejidad del comercio internacional y cómo efectivamente cada vez es más cierto aquello de la mariposa que mueve las alas en Tokio, se genera un caos en todo el mundo, ¿no? Pues sobre todo me llama la atención la fragilidad. O sea, basta un evento, un accidente, en este caso en un canal, para generar un colapso mundial, y para que, por ejemplo, hoy la prensa gallega venga llena de reflexiones y de cálculos sobre los impactos que este colapso va a tener y los sobrecostes que va a generar, por ejemplo, pues en la industria del automóvil, aquí muy potente en la ciudad de Vigo, en otras industrias que tenemos repartidas por nuestro país, ¿no? Y yo creo que nos debe a lo mejor mover un poco la reflexión, como llevamos todo este año, a echarle un vistazo a cómo está creciendo todo y hasta qué punto realmente estamos creciendo como debemos crecer, y este crecimiento es sostenible. Claro, yo creo que ya no es necesario, Bernardo, voy contigo, ya no es necesario más ejemplos de la historia esta del aleteo de la mariposa. Eso ya lo hemos vivido con la pandemia, ya sabemos que una mariposa aletea en un lugar perdido, más o menos perdido de China, y acaba pasando lo que pasó, y sabemos que una mariposa aletea en el canal de Suez y de repente se bloquea una parte. Pero no hay crítica, Pedro, yo no veo eso tan con crítica como el hecho de que nuestras estructuras no se corresponden a esa interconexión. O sea, es un hecho que estamos interconectados de una forma tan brutal, y nuestras infraestructuras y estructuras de gobernanza de esto no están adecuadas a esa realidad. Berna. Sí. No, que plan B, decía Antón que no hay, bueno, sí lo hay, que es rodeando África. Lo que pasa que sale mucho más caro, ¿no? Porque son 10 días más o menos de navegación, y eso sube la factura, ¿no? En un sector donde además ya podemos imaginar lo que cobran los que proceden a todo eso, ¿no? No todos pueden ir por África, Berna, cuidado con eso, que no todos pueden, solo los grandes pueden ir por África, los otros no pueden. Sí, bueno, pero que hay plan B para algunos. Claro que hay plan. Sí, pero bueno, que lo hay. Un par de reflexiones que quería hacer, como las vuestras, que son eso, el gigantismo al que nos hemos acostumbrado, o sea, que tanto la pandemia, que ha mostrado nuestra vulnerabilidad, como dice Antón, como este suceso revela que bueno, estamos tan desbocados en nuestra forma de consumo, en nuestra forma de plantear todas las necesidades macro, y que no estamos dispuestos a renunciar a nada, que estamos viendo los límites de la humanidad, ¿no? Y luego, por otro lado, la dependencia enorme de Asia. Ya sé que tampoco todos los barcos vendrán de los países asiáticos,
pero tenemos, la pandemia lo ha reflejado, y esto también, esa dependencia mayúscula del comercio asiático debido a los bajísimos precios que pagan a sus trabajadores o las materias primas. Bueno, pues nos tiene que hacer reflexionar también sobre nuestra propia autonomía de producción y nuestra, en el plano económico, nuestra autonomía de producción, y en el plano humano, de que tal vez debemos vivir con menos y tenemos que aprender cuál es la esencia de la vida y a qué podemos renunciar. Vamos a saludar a Inmaculada Sanz, es la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Delegada, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Gracias por atendernos. Oiga, antes de nada, no sé si ya a esta hora tiene usted datos definitivos de intervenciones de Policía Municipal de Madrid este fin de semana, en fiestas, en locales o en pisos. No, bueno, nos falta actualizar los datos de anoche, que todavía están finalizándolos. En todo caso, durante el viernes y el sábado se intervino en un total de 231 fiestas, reuniones en domicilios y bueno, pues la verdad es que se pusieron una serie de multas, más de 500 multas por no usar mascarillas, 400 por beber alcohol en la calle y bueno, pues la Policía Municipal de Madrid desde luego sigue actuando ante esos comportamientos incívicos de algunos que todavía no han entendido la gravedad de esta pandemia. Esa cifra más o menos está en la línea de otros fines de semana. Sí, efectivamente, en los últimos fines de semana más o menos el entorno de las intervenciones ha sido ese. Hablamos en la mayor parte de los casos, como digo, de reuniones en domicilios o bien domicilios particulares, en algunos casos en pisos turísticos. No hablamos de grandes macrofiestas, por así decirlo, que en algún caso también se producen en algún local, pero en general de lo que hablamos es de agrupaciones de 20, 30 personas que no están permitidas, lógicamente, y que se interviene sobre todo también a demanda de vecinos que llaman a la Policía Municipal por ruidos, ¿no? Porque están oyendo que se está produciendo ese tipo de encuentros que, como digo, pues no están permitidos en este momento. Pero a través de las denuncias o de los expedientes que abre la Policía Municipal, ustedes, por ejemplo, tienen una información bastante fiable de, pongo un caso, la nacionalidad de las personas sancionadas, que no sé si por los datos de los que usted dispone casa bien con esa idea de que está viniendo gente de fuera a montar la fiesta en Madrid. Bueno, pues obviamente hay alguna gente que está viniendo a eso, pero desde luego es simplificar demasiado el discurso que el problema que tenemos con esos encuentros que no están permitidos en este momento lo estén propiciando los extranjeros. Esa no es la realidad. La realidad es que la mayor parte de las intervenciones en las que actúa Policía Municipal hablamos de personas residentes en Madrid. Es verdad, y en los últimos fines de semana, y lo hemos visto también, que en algunas de esas intervenciones, en algunos de los pisos turísticos o en algún domicilio más en el centro de la ciudad, había personas de distintas nacionalidades extranjeras, pero la generalidad de las actuaciones, pues en la mayor parte, como digo, hablamos de domicilios particulares y de residentes en la ciudad de Madrid. ¿Usted no cree que las condiciones en las que opera, por ejemplo, la hostelería en Madrid esté ejerciendo de imán ante quienes ven Madrid como el lugar al que poder venir de fiesta? Bueno, yo creo que en general la hostelería de Madrid lo que está haciendo es un grado de cumplimiento importantísimo. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de comprobarlo sobre el terreno este mismo fin de semana con el operativo de Policía Municipal y el cumplimiento de horarios, el cumplimiento de medidas, el esfuerzo que se ha hecho por parte de la hostelería madrileña para adaptarse a esta situación es muy importante. Como siempre también, por supuesto, hay incumplidores y ante esos incumplimientos se sanciona. Es verdad que hay un momento complicado, que es cuando se produce el cierre de esos locales y hasta que se produce el desalojo de las personas que están dentro de los locales, y, en fin, se van distribuyendo hacia sus domicilios. Hay momentos donde se produce un mayor número de personas acumuladas y bueno, pues ante eso también estamos actuando. Yo creo que desde luego, en general, las personas que vienen a Madrid, ya digo, es demasiado simplificar, desde luego, decir que vienen aquí a la fiesta, ¿no? Desde luego, están utilizando nuestras terrazas, están utilizando nuestra cultura, están utilizando nuestro ocio, porque esta ciudad, desde luego, tiene un grandísimo atractivo para los turistas extranjeros, como lo ha tenido siempre. Claro, quería preguntarle si a usted, bueno, no a usted, sino a la Policía Municipal de Madrid, ¿les facilita o les complica el trabajo el hecho de que los bares, por ejemplo, pueden estar abiertos exactamente hasta la hora en la que empieza el toque de queda? Bueno, depende mucho del comportamiento individual. Todo tiene obviamente sus pros y sus contras. Antes, cuando el cierre se producía en un horario más temprano,
pues lo que se producían también a su vez eran más encuentros en locales que no estaban autorizados, o incluso más botellones en la calle, que lo vamos a empezar a ver también más a partir de ahora, menos encuentros en domicilios y más encuentros en la calle debido precisamente a las condiciones climatológicas. Pues obviamente la Policía Municipal, ya a lo largo de este año de pandemia hemos ido aprendiendo a adaptar los dispositivos a la situación de cada momento. Sí quiero resaltar en todo caso que el cumplimiento generalizado de las normas por parte de los madrileños es muy alto. Llevamos un año de pandemia, llevamos pidiendo a la gente un esfuerzo enorme en el cumplimiento de todas estas medidas, y yo creo que no debemos dar, porque no es real, ¿no?, una imagen de que hay un cumplimiento generalizado. Es verdad que ayer, por ejemplo, que hacía un día magnífico en Madrid, había mucha gente en las calles, había gente en los parques, pero en general, en un grado muy, muy importante, se están cumpliendo con todas las medidas restrictivas, y sobre todo hablamos de actividades al aire libre, ¿no? Nosotros sí que hemos dicho desde un primer momento, cuando se produce un confinamiento perimetral de 7 millones de personas en la Comunidad de Madrid, y además no existe un confinamiento domiciliario, pues lógicamente la gente sale a la calle, ¿no?, porque está permitido además. Y además, pues ayer hacía un día espectacular de esos que tiene nuestra ciudad. Por lo tanto, yo creo que hay que poner el debate en sus justos términos. Existe un número de incumplidores que es importante y que, por supuesto, vamos a seguir sancionando, pero en general el cumplimiento por parte de la sociedad madrileña creo que es altísimo y que es de destacar, porque ya digo que llevamos más de un año exigiéndoles estos esfuerzos, ¿no? Dos cosas más, delegada. Supongo que a usted como delegada y al Ayuntamiento como institución, la imagen o las imágenes que se vieron este fin de semana en el centro de Madrid, calles Pocimina, decenas de jóvenes de fiesta, ya dentro del toque de queda, sin mascarillas, con bebida en la calle, no les gustaron. Por supuesto que no. Ya le digo que efectivamente ese es el momento en el que se produce el cierre de los locales, y hay un rato desde que se produce ese cierre hasta que hay algunas personas que obviamente las que se vieron en el vídeo pues estaban en unas condiciones que no eran buenas, y por supuesto pues que estamos tratando de atajar todas esas situaciones. Es verdad que la ciudad de Madrid tiene muchísimas calles donde hay locales de ocio, y es imposible que la Policía Municipal pueda estar en todo momento a la vez. Por eso siempre tenemos que apelar a la responsabilidad individual y también a un poquito más de ayuda, si le digo la verdad, por parte de la Delegación de Gobierno también en sus operativos de cara a controlar todas estas medidas, ¿no? Porque son muchas los dispositivos que nosotros estamos montando, un refuerzo de 220 personas para este dispositivo de Semana Santa, además del de las fiestas, pero tenemos una capacidad limitada, lógicamente, con la plantilla que tiene la Policía Municipal. ¿Usted cree que faltan agentes de Policía Nacional echando una mano a los municipales? Yo creo que falta más colaboración por parte de la Delegación de Gobierno en lo que son el cumplimiento de las medidas que se están dictando por la Consejería de Sanidad. ¿Y a quién lo atribuye? Bueno, no lo sé, habría que preguntárselo en todo caso a la Delegación de Gobierno. Yo ya le digo que desde luego por nuestra parte y por parte de Policía Municipal el esfuerzo que se está haciendo desde hace un año en todos estos dispositivos es mucho, y en algunos casos pues nos hemos encontrado muy solos, ¿no?, a la hora de hacer cumplir la normativa. ¿Usted ha cogido el teléfono, o ha levantado el teléfono, ha llamado al delegado del Gobierno y le ha dicho: oiga, delegado, póngame más policía? Sí, no, y de hecho las reuniones son permanentes por parte del Platercamp, que es el plan que coordina la Comunidad de Madrid. Se reúne todas las semanas nos vemos con el delegado del Gobierno, y a nivel operativo, pues los operativos también tienen reuniones permanentes, pero es verdad que en algunos momentos o en algún cumplimiento de restricciones sí que se ha aportado más o se ha apoyado más, pero en otros, como por ejemplo en las zonas básicas de salud, pues realmente no ha habido el apoyo suficiente, yo creo, por parte de esos dispositivos. ¿Y esta Semana Santa van a tener apoyo suficiente? Delegada, hemos perdido la comunidad. Como le digo, los operativos se reúnen todas las semanas y estudian y analizan cuáles son los puntos de mayor aglomeraciones. Nosotros en este dispositivo de Semana Santa hemos reforzado, pues obviamente, todas esas calles del centro, también los parques de la ciudad, los parques más grandes, Casa de Campo, Madrid Río, el Retiro, también los lugares el entorno de los lugares de culto, que aunque no se vayan a producir procesiones de Semana Santa como otros años, pero sí va a haber algunos oficios y puede haber aglomeraciones de personas en el entorno de algunos de esos lugares de culto, y tenemos perfectamente detectados dónde pueden producirse esas aglomeraciones. Yo sigo insistiendo en que creo que es necesario un poquito más de ayuda por su parte. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, gracias por haber atendido la llamada de la SER esta mañana.
Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo. Gracias y buenos días. Bueno, pues Antón, Ignasi y Berna, Antón, empiezo ahora por ti esa imagen, o esas imágenes casi convertidas en icónicas, ¿no? De lo que sucedió este fin de semana en algunas zonas de Madrid. La delegada decía, tomar la parte por el todo es injusto, se producen esas situaciones, pero Madrid no es ahora ese efecto llamada para la fiesta europea, ¿no? De forma masiva, Antón. Bueno, este fin de semana esta casa emitía un reportaje siguiendo a varios turistas que habían venido atraídos por el reclamo de Madrid es la libertad. Creo que decía literalmente uno de los turistas, ¿no? Las imágenes yo creo que hablan por sí mismas, ¿no? El problema, decía, estaba la delegada, insistía en el alto grado de cumplimiento de los madrileños, ¿no? Si el problema no es el alto grado de cumplimiento e incumplimiento, el problema es la laxitud de las normas. El problema no está en la actitud de los madrileños, el problema está en la actitud de quien gobierna en Madrid, permitiendo sinsentidos como que los bares estén abiertos hasta la misma hora en la que termina el toque de queda. Con lo cual, ¿qué se supone que va a hacer la gente que está en esos bares? Teletransportarse a sus domicilios para estar a la hora en punto en su casa. Aquí en Galicia la hostelería comenzó a abrir hasta las 9 de la noche la semana pasada. Hasta la semana pasada tenían que abrir hasta las 6 y empezaron a abrir hace apenas 3 semanas. Esa es la diferencia. No si la gente o el gobierno o la policía, la actitud de quienes gobiernan, que trasladan un mensaje, que es el que trasladaba muy bien este turista, o uno de los turistas que salía en el reportaje de la cadena SER, ¿no? Esta idea de que aquí lo importante es la libertad, esto del virus es entre una cosa anecdótica y una medio mentira que nos cuentan para restringirnos nuestros derechos, y véngase a Madrid. Y esto genera las imágenes que hemos visto, ¿no? Que es gente que viene a Madrid pues a hacer lo que se iba a hacer a Magaluf o a alguno de estos sitios. Si este es el modelo de crecimiento y el modelo de ciudad en la que quieren vivir los madrileños, pues lo decidirán, supongo, en su votación del 4M, ¿no? Yo espero que haya más madrileños que quieran vivir en otro tipo de ciudad y bajo otro tipo de gobierno y otro tipo de modelo. Berna y Lubina, sí. Bueno, yo creo precisamente que ahí está la victoria electoral de Ayuso. Yo estoy contigo que lo lógico y racional sería que decidieran conforme a esto, pero es que ahora mismo yo pienso en todo lo que se ha cancelado en España, tipo la Feria de Abril, la Semana Santa Sevillana, las fallas que se cancelaron, San Fermín no lo habrá. Es que no hace falta. Madrid es todo eso. O sea, tú caminas por ciertas calles de Madrid, yo también he caminado este fin de semana, y no entras porque dices, si la Feria de Abril está aquí físicamente, ¿no? Con la cantidad de gente apelotonada, con las bebidas, fumando, arrojando aerosoles y todo esto. Y ahí está la victoria electoral de Ayuso también. Es decir, ella ha diseñado, o quien la haya ayudado a diseñar, este mensaje de la libertad, este mensaje de oposición al gobierno central, y han creado una ecuación perfecta para ellos, que es: yo hago oposición al gobierno central como abanderada de la libertad en las calles y de la hostelería. La hostelería ha sufrido como los sanitarios, y elaboro ese discurso. Y enfrente no tiene al gobierno de la nación haciéndole oposición, porque no es su papel. Enfrente tiene a una oposición que no está en esa misma liga. Entonces ella ha aprendido y diseñado una política en la que está en dos ligas. Está en la Liga Nacional sola y por tanto arrasando, y en una liga regional donde los rivales pues no pueden tener el altavoz que ella tiene. Entonces, esta es la realidad. Luego lo vamos a comentar a partir de las 9 con Feria de Abril que estamos viendo en las calles es su victoria electoral. Ignasi. Sí, no, esa entrevista ha sido bastante surrealista, ¿no? Porque efectivamente oculta del todo la realidad de lo que está pasando en Madrid, a base de decir que los madrileños cumplen. Aquí lo decía muy bien Antón, aquí no se trata de los madrileños cumplen, se trata de que hay un descontrol absoluto y una laxitud que no se da en ningún otro lugar de Europa, y que en ese sentido escandaliza, y esa es la palabra. O sea, yo lo veo desde una de las ciudades, y os estoy hablando desde una de las ciudades donde no hay un solo bar abierto desde el mes de octubre, ¿no? Y donde te viene
viene la policía hasta en los parques, en cuanto ve más de 10 personas juntas, a menos distancia de la que debe, pues viene y te amonesta, ¿no? No te detiene, te amonesta, se separa. Es decir, es un tema de presencia policial, es un tema de medidas. Yo donde sí creo que tiene razón esta delegada municipal es que esto no es solo responsable del ayuntamiento. O sea, yo soy tremendamente crítico con lo que estoy viendo en Madrid, pero sí creo que la delegación del gobierno está haciendo también dejación de competencias. O sea, que esto no tiene que ver con cuando se habla de si el gobierno tendría que estar controlando las fronteras. No, las fronteras no, porque hay gente que llega con su PCR y efectivamente es perfectamente posible que algunos de los que lleguen cumplan las restricciones y sean perfectamente serios. Pero lo que está ocurriendo en el centro de Madrid es descontrol. Insisto, la laxitud de las medidas, pero incluso ahí donde no se aplican, pues efectivamente eso también, el orden público, etcétera, la Policía Nacional, seamos claros, tiene unas competencias que no está cumpliendo. O sea que ahí creo que esa crítica política, la parte política de la crítica, yo se la dirijo también a la delegación del Gobierno en Madrid y por tanto al Ministerio del Interior, todo por sus letras. Pedro, no sé si puedo... Sí, 50 segundos tienes. Sí, no, que tienes razón en la teoría. Yo de verdad que he caminado por distintos sitios de Madrid y incluso de alguna ciudad grande en torno a Madrid este fin de semana. Te puedo decir que no hay antidisturbios que puedan desalojar las masas de gente en las terrazas. Hay que impedir que se formen. Sería una masacre. Berna, perdona, hay que impedir que se formen. O sea, es evidente que una vez se forman no se desaloja. Pero quiero decir que esto se hace antes. El problema está en las contradicciones de la delegada con la realidad de la pandemia. Es decir, claro que la gente está cumpliendo. Si tú puedes estar en las terrazas bebiendo y fumando, que aquí se fuma, claro que tú estás, o sea, ¿con qué instrumentos la policía te lo va a impedir? Y como les habíamos anunciado, saludamos en este punto al candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido hoy por hoy. Déjeme que empiece por aquello de lo que estábamos hablando hace unos minutos en este abierto. ¿Cuánto le preocupan a usted las imágenes que se vieron este fin de semana de fiestas en la calle, de jóvenes, muchos extranjeros celebrando que en Madrid hay menos restricciones que en otros lugares de Europa? Me preocupa muchísimo, me parece alarmante y un despropósito absoluto. Parece que hay una situación de descontrol, ¿no? Y en fin, algunos se dice expresamente de desmadre, como se señala técnicamente, ¿no? Y pues me parece que este turismo de borrachera, todo manda un mensaje de que parece que olvidamos que estamos en una situación de contagio, una situación de virus, y yo pienso en tantos jóvenes que ven de otra manera las cosas, en la mayoría de los jóvenes, que no entienden lo que pasa. Saben que hay un virus, les preocupan sus padres, sus abuelos, sus amigos, les preocupamos los demás. Y a mí me parece que la situación es un despropósito, no tiene que volver a pasar. El gobierno debe mandar este mensaje, el gobierno de Madrid debe mandar este mensaje. Debe haber un gobierno frente a la cuarta ola y frente a esta situación que digo que me parece un despropósito auténtico, técnicamente lo digo, desmadre. ¿Usted cree que se está produciendo un efecto llamada a través de, digamos, la regulación que hay en Madrid, por ejemplo, de la hostelería? Hombre, a mí me parece que las medidas en general han sido, siempre lo he dicho, poco claras, poco estrictas, demasiado laxas. Y lo que creo es que hay que hacer es medidas más estrictas. Lo que pasa es que estas medidas más estrictas tienen que ir acompañadas siempre de ayudas directas. Tampoco podemos dejar en la indefensión a quienes ven afectados sus negocios por la situación, pero hay que tomar medidas más estrictas. Yo voy a hacer algún tipo de propuestas. Yo creo que hay que pensar y de luego propondría hacerlo ya, ¿no? En los sitios donde haya una incidencia acumulada de 400 personas, desde luego de 300 también, lo que hay que hacer es adelantar el toque de queda a las 10, pero repito, hacer medidas también de ayudas directas. El Gobierno de Madrid no ha dado ayudas directas a la hostelería. Yo creo que debe reunirse urgentemente y dar 800... Hasta 80 millones de euros se pueden ya dar inmediatamente de ayuda a la hostelería, y luego más las ayudas que han de venir del Gobierno de España, más las que pueden incluirse y deben incluirse en el presupuesto, pero hay que ayudar a la hostelería y ser restrictivos también a la vez. Entrevistar a un candidato a las elecciones es hablar permanentemente en el terreno de la hipótesis. Si usted hoy, a día de hoy, gobernara la Comunidad de Madrid, ¿tendría abierta la hostelería? Abierta, sí.
¿no? Lo que pasa es que con medidas restrictivas respecto de los horarios, con medidas restrictivas respecto a evitar aglomeraciones, por ejemplo, dentro de los locales, ¿no? Y lo que no haría es un cierre absoluto y total, y sobre todo también tenía en cuenta en qué municipios hay una incidencia acumulada donde la preocupación es mayor. Yo creo que vamos en la dirección de medidas más restrictivas. Es que parece que no hay un gobierno frente a la cuarta ola. Parece que hay un descontrol de la situación. Parece que olvidamos esto. Yo he llegado a oír, bueno, vamos a ver, las cosas funcionan y si las cosas empeoran tomaremos otras medidas. Es que tenemos que tomarlas para que no empeoren. Es que tenemos que hacerlo seriamente. Y yo, desde luego, en fin, lo he dicho y lo repito, ¿no? Nuestra idea es hacer un gobierno con seriedad. Y del mismo modo que hay que hablar con claridad a la población y decirles, ¿no?, que estamos en una situación alarmante que puede conducir a una situación que ya está casi aquí, que es la cuarta ola, y que no podemos seguir en esta percepción general de que no está tomado el control de la situación, el control de la Comunidad de Madrid. Y sostenía hace nada, unos instantes, la delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que la delegación del Gobierno en Madrid no está prestando la colaboración necesaria. Bueno, pues yo esto hasta donde sé no es así. Otra cosa es que se piense que debe hacerse más de otra manera. Bueno, para eso también hay espacios donde se hacen las reuniones técnicas adecuadas para encontrar las soluciones más pertinentes, pero ahora solo falta que nos esculpemos, ¿no?, dirigiéndonos al gobierno, a la delegación del gobierno, por medidas que el propio gobierno de la Comunidad de Madrid no está tomando, que parece que se deja llevar por esta situación en la espera de que no se complique. Pero es que tenemos que hacer algo para que no se complique. Tenemos que tomar... Bueno, se nos dice, los técnicos señalan, los sanitarios, ¿no?, testeo, rastreo, aislamiento rápido, reforzar la atención primaria. Es que hay que tomar medidas, no podemos estar esperando a ver qué ocurre. Permítame que vuelva al terreno de las hipótesis. Si usted gobierna, ¿qué hará con el Hospital Zendal? Mire, a mí me parece que el Hospital Zendal, lo dijimos desde un principio, no... En fin, teníamos reticencias, incluso oposición clara a su construcción. Había otras necesidades, tenía que haberse potenciado la atención primaria, los centros de salud, la salud pública, los centros de emergencia. Una vez que está ahí, nosotros lo que pensamos también es que hay que hacer todo para ver si se puede lograr que sea de verdad un hospital. Entre otras cosas, porque la plantilla ha de ser estable y no como ahora se ha tomado personas de otro lugar, dejando también desprovistos de necesidades a otros hospitales o a otros centros de atención primaria. Y además no se acaba de ver cuál es el proyecto de este lugar. Oímos que va a ser para una cosa u otra. Pues puede ser un hospital de cuidados. Hay dos posibilidades. Y yo, desde luego, no soy el que defiende la idea de que eso se destruya. Soy de la opinión de que hay que hacer que eso se construya como un hospital efectivamente y no como ahora está. Usted no lo cerraría, por tanto. No, y una vez que lo cierra, ¿qué hacemos con esto? Lo que hay que hacer es convertirlo efectivamente en un hospital, pero no vaciando de personal a otros ámbitos. Lo que hace falta es recurrir y tener más personal, dotar de más personal, de más medios, y luego ver, porque ahí hay muchas instalaciones y deben ocuparse en otras, en fin, necesidades. ¿Qué sentido tiene, señor Gabilondo, renunciar públicamente a pactar con alguien con quien quizá necesite pactar? Bueno, yo lo que dije exactamente es más bien una propuesta de gobierno progresista, abierto, centrado, no digo de centro, progresista. Desde la izquierda estamos llamando a una opción centrada y por tanto a pactar con las dos manos, pero evitando los extremismos o los planteamientos que se han hecho. Es que yo la frase que lo hacía y la hago es en relación al planteamiento como se han perfilado las elecciones, que parece que es un debate entre socialismo y libertad, comunismo y libertad, fascismo y comunismo. Yo creo que tenemos que centrarnos en afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos. Y ahí es donde yo hago la llamada y lo que más que nada he dicho un sí a eso. Y lo que digo es que no comparto los planteamientos que se hacen en otro terreno, en el terreno de una confrontación o una visión hecha de extremismos. Y además yo dije, así, bueno, ahora añado sí, no. Hablamos de Pablo Iglesias, que no sí, es que yo también creo que usted hablaba de Pablo Iglesias, que no hablaba de él. No lo mencioné, efectivamente. Sí. Pero cuando dice así, añado el así, ¿a qué se refiere con ese así? Pues con este planteamiento
Es que no, a mí me parece que en esta situación, una situación de una comunidad con esta pandemia, con esta crisis económica, social, política, en esta situación de vulnerabilidad, con tanta desigualdad, con tantos problemas que resolver, no podemos convocar a las elecciones. Bueno, las ha convocado la presidenta, para mi gusto, irresponsablemente, sin explicar claramente por qué, salvo que sea por razones partidistas o personales. Pero lo que sí digo es que estas elecciones nos llaman, y a mí me parece que nuestra obligación es plantear los asuntos en términos de resolución de los problemas de Madrid. Si hablamos de los problemas de Madrid, claro que encontraremos espacios para pactar con unos y otros. Y igual esto le va a extrañar. Igual también hay que pactar muchos asuntos con el Partido Popular. Es que yo quiero vivir en una comunidad, en una sociedad donde se pueda pactar a derecha y a izquierda con todos aquellos que quieran resolver los problemas. Pero estamos hablando del gobierno, y mi propuesta de gobierno es la propuesta que he hecho. Usted entenderá que hay una parte de la audiencia a la que le resulte difícil entender que se muestre dispuesto a pactar con el PP de Díaz Ayuso y tenga problemas para pactar con Podemos de Pablo Iglesias. No he dicho eso, usted lo sabe bien. No, el PP de Díaz Ayuso yo no he pactado con él ni voy a pactar con él. Con este PP, con el PP de Díaz Ayuso, de ninguna manera. Es más, yo creo que el problema que tenemos se obedece a que Ciudadanos lo que ha hecho es pactar exactamente con ese PP y con Vox, y eso ha conducido al fracaso que ahora suponen unas elecciones, a un gobierno fallido, a un gobierno que no ha resuelto los problemas ni ha, desde luego, afrontado la situación. Yo creo un gobierno en serio, un gobierno en serio o el gobierno de la Plaza de Colón. Yo no quiero el gobierno de la Plaza de Colón, y ya, por tanto, ya estoy señalando claramente que me distancio de eso. No es eso lo que quiero. Lo que quiero es un gobierno, como digo, de progreso, abierto, plural, de una sociedad diversa, que lo que quiere es centrar las posiciones y resolver los problemas de la ciudadanía. Ciudadanos estaba en la Plaza de Colón. Bueno, es verdad, y ese fue su error. Y entonces por eso me dirijo a los votantes de Ciudadanos y estoy diciéndoles que ese camino es un camino que condujo al error en que ha consistido el gobierno de la Comunidad de Madrid, que ni ha reformado, ni ha transformado, ni desde luego ha regenerado nada. Y esta inoperancia que ahora nos sitúa a Madrid fuera de control, me parece a mí que no es el camino. Y por eso mi llamada es a los votantes de Ciudadanos para decirles que la opción que se eligió desde Ciudadanos en Madrid ha conducido a un fracaso del gobierno. ¿Usted de Ciudadanos se fía? Quiero decir, yo qué sé, ¿se fiaría más de Edmundo Val que de Pablo Iglesias? Mire, yo me fío de todos, tanto como de mí. Es decir, lo que no entiendo el fiarse como una entrega incondicionada que consiste en no tener en cuenta cuáles son los planteamientos, los programas, los proyectos y las razones de la actuación respecto a los ciudadanos, de la ciudadanía me refiero. Y entonces yo ahí lo que creo es que es imprescindible que nos escuchemos. Yo estoy escuchando lo que dice cada uno. Y lo que estoy señalando es que en algunos puntos, pues por ejemplo, no comparto las cosas que están diciendo. Yo desde luego estoy más cerca de una opción de izquierdas, soy una propuesta desde la izquierda, estoy más cerca de las posiciones de progreso, de reforma y transformación de la sociedad que del mantenimiento de un modelo. Así que aquel que quiere mantener el modelo de la política que hay en Madrid, yo no estoy de acuerdo con eso. Ese modelo no me gusta. Es un modelo que pone los intereses generales al servicio de intereses particulares y yo no comparto esto. Nuestra opción es de progreso y por eso estoy más abierto a las opciones que sean de progreso si se plantean en esos términos y no en términos que a mi gusto son equivocadas, que es plantear los asuntos en términos de un debate que no es ese el debate. El debate, lo hemos dicho nosotros, es Madrid o Madrid. Es Madrid, el Madrid real, el Madrid efectivo. El Madrid que, yo creo que lo que ha pasado, por ejemplo, el fin de semana, esto no representa al Madrid, a Madrid, ni siquiera representa a la juventud de Madrid. Y por eso estamos indignados, estamos enfadados. Es alarmante. Yo lo que pido es que el gobierno de la Comunidad de Madrid se ponga frente a eso y salga la presidenta, bueno, la señora Ayuso, a decirlo expresamente. Le traslado el titular de hoy mismo del diario La Razón, que tiene un poco que ver, o bastante que ver, con lo que usted está planteando. El titular es este: Ayuso e Iglesias enfilan una batalla a dos ante el 4M, el 4 de mayo. ¿Cómo va a conseguir usted reclamar ese espacio en una campaña que, por méritos de unos o de otros, se presenta muy polarizada? Eso es lo que quieren algunos, efectivamente. Pero mientras la campaña se presenta polarizada, ¿dónde está la ciudadanía? ¿Dónde están los problemas de la ciudadanía?
¿Dónde está una comunidad donde hay casi un 20% en situación de una vulnerabilidad extrema? ¿Dónde está la lucha contra la desigualdad? ¿Qué definición es esa de libertad que no tiene en cuenta la igualdad? Tenemos que ser igualmente libres. ¿Qué noción es esa que lo que hace es plantear el asunto en términos de confrontación entre posiciones situadas en los extremos del arco parlamentario en su momento y que los demás que tenemos que hacer, asistir a eso? Pues yo me niego a esto. Yo no solo me niego a esto, es que voy a luchar explícitamente para que no se planteen así las cosas, porque me parece un error y una desconsideración para con la ciudadanía. Si la ciudadanía entiende que lo que yo creo, desde luego, que somos una mayoría los que no queremos que se planteen así las cosas, pues entonces, repito, el dilema será claro. No es el dilema socialismo o libertad, no es el dilema comunismo o libertad, no es el dilema fascismo o comunismo, es el dilema si el gobierno va en serio o el gobierno va a ser el que se plantee en la Plaza de Colón, que a mi gusto es un gobierno que está vinculado a lo que para mí es una emergencia democrática en este momento, que es evitar que se gobierne con la ultraderecha en Madrid. Señor Gabilondo, mencionaba usted que uno de los objetivos de su campaña es evitar a toda costa que la extrema derecha llegue al gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que la moderación es la manera de combatir el discurso de la extrema derecha? No, hay que combatirlo con absoluta determinación y con absoluta firmeza. Pero la moderación a la que yo me refiero no es ninguna forma de tibieza, es una forma de mesura, es decir, de hacerlo de modo racional, de hacerlo enfrentando los argumentos, las razones y enfrentando con toda firmeza a la extrema derecha. Y desde luego combatiendo los principios que mantiene, combatiendo los planteamientos que tiene y combatiendo también las acciones que realiza. Y esto a uno le puede llamar moderación. Ya ve que yo no he empleado la palabra moderación, la emplea usted, y de todas maneras lo hace, yo creo, con mucho sentido. Pero esta energía de ser moderado no significa a modo alguno ninguna tibieza. Yo lo que sí creo es que tenemos que ser equilibrados y centrarnos en los problemas. Y no distraernos en otras cosas. Bueno, vamos a las cosas, al estado de las cosas. En Madrid, señor Gabilondo, ¿se pagan muchos o pocos impuestos? Mire, yo creo que hay que hacer un pacto fiscal serio y además hay que hacer un replanteamiento de una fiscalidad mucho más moderna en toda Europa, en España y en concreto en Madrid, donde la situación no me gusta nada. Pero también quiero decir otra cosa. Como vamos a hacer un gobierno excepcional para 2 años, porque dentro de año y pico estamos nuevamente ante unas elecciones que son ineludibles, me parece que en este momento lo que yo desde luego propongo con toda claridad es no tocar la fiscalidad, no subir aquí a nadie ni bajar a nadie los impuestos, dado el esfuerzo que se ha hecho en la ciudadanía, dadas las posibilidades económicas que tiene la Comunidad de Madrid, que es una comunidad rica. En este momento no tocar la fiscalidad. Pero si me pregunta qué opino de la fiscalidad, yo creo que la fiscalidad debe hacer un gran esfuerzo en Madrid y repito, también toda España lo tenemos que hacer. Y luego Madrid muy singularmente para que sea una fiscalidad progresiva y justa. Y creo que ahí hay un camino que recorrer. Pero en este momento no vamos a tocar la fiscalidad. Por una cuestión de plazos, no porque usted no crea que haya que dar una vuelta a la fiscalidad de Madrid. No solo por una cuestión de plazos. ¿Una vuelta o muchas vueltas? Sí, muchas, sí, hay que replantearla, claramente. Lo que sí digo es que en este momento, no solo por una cuestión de tiempo, es una cuestión también de eficacia de las acciones que han de hacerse desde los ingresos de que se dispone y no abrir ahora todo un debate que nos puede llevar hasta 1 año y pico, porque lo que creo es que hay que hacer es unas actuaciones de emergencia que van en 3 direcciones. La vacunación, la recuperación económica y desde luego también la reconstrucción social, sin dejar a nadie atrás. Esto es lo que tenemos como prioridad, es en lo que nos tenemos que centrar, es lo que tenemos que hacer. Y si yo hace un rato le digo que donde hay más de 300 personas hay que hacer 1 hora, hay que cerrar a las 10 de la noche, hacer el toque de queda, y si digo que hay que hacer ayudas directas a la hostelería, es por esta misma razón, porque vamos a atender la lucha contra el virus con la vacunación, porque vamos a buscar la recuperación económica, porque vamos a buscar la reconstrucción social. Esto es lo que me importa. Y lo otro son escalas de valores y prioridades políticas. Gobernar es también saber en cada momento cuál es la urgencia, y la urgencia es, a mi gusto, esa. Pero en todo caso, señor Gabilondo, usted sí que cree que hay algunos impuestos que subir en Madrid. Mire,
Yo lo que sí creo que hay que hacer es un replanteamiento global de la fiscalidad en Madrid, en España y en Europa, y un pacto fiscal. Y que tenemos que pensar a fondo si estamos... Es que ahora viene también todo lo que tiene que ver con la fiscalidad verde. Ahora hay que ver todo lo que tiene que ver con un sistema de articulación del país en torno a un modelo fiscal. Y ahí, mientras eso ocurre, yo insisto, repito, no vamos a tocar la fiscalidad. Otra cosa es que si a mí me dice que vamos a hacer un debate sobre la fiscalidad, pues un día lo hacemos, pero ahora mismo estamos en otra cosa. Y le quiero preguntar también por la vivienda. Usted propuso ayer, entre otras medidas, ¿no?, aumentar el parque de vivienda social. En estos 2 años empezar la construcción de unas 15.000 viviendas. Después desde Podemos se discutió que esa fuera una medida eficaz porque se dice parque de viviendas ya existe. Lo que hay que hacer es controlar los precios y sacarlas al mercado. Bueno, hay que hacer muchas cosas en vivienda, ¿no? Ayer el ministro Ábalos expresó que toda la pluralidad de acciones y que conducen incluso en España a la necesidad de hacer pronto una ley de vivienda. Vamos 40 años sin estudiar a fondo lo que ocurre con respecto a ese asunto. Y yo lo que sí digo es que hay que iniciar la construcción de 15.000 viviendas públicas para alquiler en los 2 próximos años. Pero he dicho también alguna cosa más, que lo que no hay que hacer es vender vivienda pública desde luego a intereses particulares que pueden ser fondos de inversión, y desde luego los ayuntamientos no deben vender vivienda pública, y además la vivienda pública se debe destinar el 100% a vivienda social. Hay que tomar medidas en muchas direcciones. Y luego también hay un debate que es cierto, y ese debate hay que hacerlo, y coincidimos desde luego, yo creo, todas las fuerzas de progreso en Madrid, y de luego creo que también en España, en la dirección de objetivos compartidos, propósitos compartidos, y hay que buscar un instrumento que dé garantías jurídicas para hacerlo, y sé que se encontrará una solución y encontraremos una solución. Solo una cosa más, señor Gabilondo. Usted da esta entrevista hoy como candidato por un error de cálculo del PSOE en la moción de censura en Murcia. ¿Cree que se equivocó el partido? No, yo... Además, primero, por solo tener poca tendencia a poner notas... en términos de equivocación o no equivocación, ¿no? Yo creo que lo que sí pasó es que en Madrid había algunas ganas de que hubiera elecciones, algunas ganas, y tenían que ver con esta voluntad de reforzar la posición en vista de que el acuerdo con Ciudadanos no acababa de funcionar y se pensaba que se iba a lograr así fortalecer más el giro tremendo a la derecha del Partido Popular en Madrid, que es un partido muy singular, incluso dentro del mismo España, no digo en Europa. Y lo que se está es buscando ese giro hacia una ultraderecha que esté en el corazón del Partido Popular, y a mí me parece un grave error. Y ese error es un error que se comete desde la presidenta. Es decir, en este momento la señora Isabel Díaz Ayuso tiene que explicar en campaña por qué ha convocado las elecciones. Dice que había una moción de censura por ahí preparada entre Ciudadanos y socialistas. No es verdad. ¿Cuáles son las razones que le han llevado a convocarlo? Lo tiene que explicar. Pues Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias y buenos días. Bueno, le recuerdo que nos acompañan Antón Losada, Bernat González Harbour e Ignasi Guardans. Bueno, una de las claves que aportaba el candidato del Partido Socialista, esta es una batalla electoral contra el avance de la derecha extrema, o de la extrema derecha, contra el riesgo, así lo plantea él, de que la extrema derecha, Ignasi, voy a empezar por ti, entre en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues en esa campaña muy polarizada, mencionaba yo el titular de La Razón, pero es cierto que una parte del análisis va por ahí. Esta va a ser una campaña en la que se enfrenten Ayuso, Iglesias, Ayuso, pues a él le va a corresponder intentar, Ignasi, sacar la cabeza. Sí, hay un matiz interesante en lo que decía el candidato socialista, que está implícito en sus palabras, aunque no lo diga así, que es si él puede formar una mayoría y puede gobernar y por tanto desde el gobierno busca un pacto con el PP, en ese PP ya no estará Díaz Ayuso. Es decir, aquí hay un implícito que es que Díaz Ayuso nunca estará en el PP en la oposición en Madrid, que es un dato interesante, porque efectivamente el PP que quedará en la Comunidad de Madrid en la hipótesis de que gobernara la izquierda, dudo, y de ahí se desprende, dudo que se esté dirigido por la actual
por la actual candidata, ¿no? Y eso es lo que explicaría esa idea de, bueno, yo quiero pactar con un PP, pero no con el PP de Díaz Ayuso. Bueno, efectivamente, claro, esa sería la clave de interpretación de esa posibilidad. A partir de ahí es cierto que tiene, como ocurre siempre cuando se sabe que nadie va a poder gobernar con mayoría, pues unos equilibrios muy complicados, y las preguntas que un poco arrinconándole que le has hecho van en esa dirección. Es decir, efectivamente, con Podemos en el gobierno no, con Podemos pactando sí, con Podemos si se moderara quizá, centrismo, o sea, no es un gobierno de centro, pero es un gobierno centrado, porque hay que buscar los votos de Ciudadanos, pero a su vez sabiendo que Ciudadanos tiene que renegar de su pasado. Bueno, pues es muy complicado, y es la realidad de la política, y en realidad no debería ser algo que nos molestara, porque la política tiene que ser variable, en lugar de esta especie de cosa de conmigo contra mí en la que se ha convertido, que lleva a los bloqueos, y que en el caso de Madrid pues hará imposible la gobernanza después, ¿no? Berna y luego Antón. Sí, la verdad es que es una entrevista espléndida, Pedro. Te felicito por las preguntas. Te pago un café ahora mismo. No, hombre, no, porque ha estado muy bien, de verdad. Espero que los alumnos lo estudien, porque preguntas perfectas, y sus respuestas, siendo como es Ángel Gabilondo, una persona muy inteligente, muy formada, muy correcta, bueno, son explícitas en lo que pueden ser y, sin embargo, chirrían en lo que no puede explicitar, ¿no? Y eso ha quedado muy claro, sin que exista una declaración profusa. Ha quedado claro la zona de chirrido, del sí pero no y no pero sí. Entonces, está en una posición muy delicada Ángel Gabilondo. Era una persona que iba encaminada a ser defensor del pueblo, y así lo iba a ser en semanas, si llega a materializarse el acuerdo con el Partido Popular que implicaba el CGPJ y todo eso, y que de repente PSOE, pillado por el toro de todo el tsunami que arranca en Murcia, se ve obligado a ponerle de candidato de nuevo y fabricar una estrategia que, ya digo, chirría en algunos puntos. Entonces, por terminar, asuntos positivos: vacunación, recuperación económica, reconstrucción social. No podemos estar más de acuerdo, y la ciudadanía no puede. Zonas que chirrían: esos vetos cruzados, evidentemente ese sí, no con y Podemos, pero tal vez sí, ese abrazo al votante de Ciudadanos y posiblemente a Ciudadanos, en el que se le ve incómodo, pero a la vez es lo que posiblemente le han dicho que debe querer, y los impuestos. Ese no toca, pero se le ve que está deseando. Por último, perdona Pedro, y ahí acabo. Yo discrepo de una cosa con él. Ha dicho: lo ocurrido este fin de semana no representa a Madrid, ni siquiera a los jóvenes. Yo creo que eso es lo que representa a Madrid. Eso es lo que representa a Madrid y a Ayuso, y que por eso Ayuso va a ganar, sobre todo, porque la gente sale de copas y puede tomar martinis a las 11 de la noche. Antón. Bueno, yo me da la sensación de que no se acaba de entender muy bien lo que buscaba Díaz Ayuso cuando se agarró a lo de Murcia para adelantar las elecciones, ¿no? Igual que yo creo no se acaba de entender muy bien el fenómeno Díaz Ayuso, lo que significa Díaz Ayuso en términos políticos, ¿no? Y en la entrevista que acabamos de escuchar, por la que yo también felicito a Pedro, que me vais a salir caros. El mío con porras, por favor. Como café, unas copas en Madrid. No, nosotros somos ciudadanos responsables. Somos gente seria. Exactamente. Entonces, lo que se plantea, lo que se va a librar en Madrid de aquí al 4DM, a mí me parece que es una batalla ideológica de las de toda la vida, que es lo que plantea Díaz Ayuso desde el minuto uno, que es un personaje al que yo creo que se ha infravalorado en muchos sectores y en muchos aspectos, se ha ridiculizado y se ha presentado como, digamos, una especie de fenómeno pasajero, pero yo creo que ha planteado una campaña ideológica y a la que, si quieres ganar, tienes que contestar en los mismos términos. Yo no creo que sea una batalla posicional entre radicalismo y moderación, como parece que pretende plantear, por ejemplo, el candidato del Partido Socialista, Gabilondo, ¿no? Yo creo que en Madrid se va a plantear una campaña profundamente ideológica, donde se van a plantear dos formas de ver la sociedad. O se tienen que plantear dos formas, o dar una elección entre formas diferentes de ver la sociedad, cómo debe funcionar un gobierno, qué pertenece a la responsabilidad individual y qué a la responsabilidad colectiva. Yo creo que esa es la batalla que hay que dar.
si se le quiere ganar las elecciones a Díaz Ayuso, ¿no? Sinceramente, yo creo que seguir agitando el fantasma de la extrema derecha ya no funciona. O sea, ya se ha agitado demasiadas veces y es lo que pasa con lo de Pedro y el lobo, ¿no? De tanto decir que viene el lobo, pues al final le pierdes el respeto al lobo y llega y te come, pero le has perdido el respeto. Yo no creo... Las encuestas dicen además que se está produciendo un fenómeno de concentración de voto en el Partido Popular, donde curiosamente Vox puede ser el gran perjudicado del gran adelanto electoral y puede incluso, según dicen algunas encuestas que circulan por ahí, estar en el límite de entrar o no entrar en la Asamblea de Madrid, porque se está concentrando el voto en torno a Díaz Ayuso porque ofrece una opción ideológica clara. Y enfrente tiene que encontrarse lo mismo, una opción ideológica, que no quiere decir guerra civilismo ni confrontación, sino que decir claramente lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Y yo creo que en este momento es lo que Díaz Ayuso juega con ventaja, porque enfrente nadie está poniendo encima de la mesa una opción ideológica clara, más allá del discurso de la moderación, que en este tipo de batallas te condena a la irrelevancia, y el radicalismo de pose que podemos estar ofreciendo, por ejemplo, pues la decisión de Pablo Iglesias de presentarse en Madrid, ¿no? Entonces, en Madrid yo creo que hace mucho tiempo que no asistíamos a una campaña electoral donde yo creo que el eje central no va a ser ni la gestión, sino que va a ser la ideología. Y ese es el territorio en el que hay que pelear si se quieren ganar esas elecciones y si se quiere gobernar. Sí, Berna. Vale, es la ideología. Yo ahí, a ver, estoy de acuerdo. O sea, tú bajas aquí a tomar un café o a charlar con cualquier madrileño y nadie está preocupado por el fascismo. O sea, nadie está preocupado por el fascismo, por el falangismo, por la derecha criminal. ¿Y por el comunismo? Pues te diría que algo sí, ¿eh? Sí. Te diría que algo sí, que el discurso porque es una batalla ideológica, de Pablo Iglesias, esto ha calado, ¿eh? Esto ha calado, pero del falangismo o del fascismo no están preocupados. Pero yo sí creo que Ayuso, y ahí estoy de acuerdo con Antón, hemos minusvalorado su capacidad de generar idea, y me voy a explicar que no es lo mismo que ideología, con el sentido de la identidad. Ayuso, y nos hemos reído mucho de ello y lo hemos minusvalorado, ha creado este marco de la identidad madrileña como algo que primero nos hemos tomado como un procés madrileño, y resulta que ha conectado con la población. Por eso cuando yo digo que lo ocurrido este fin de semana en Madrid sí representa a Madrid, es porque Madrid quiere estar en la calle, los madrileños quieren estar en la calle, los madrileños tienen más poder adquisitivo. Madrid ha atraído a un montón de población de la España, por desgracia, vacía. Es decir, hay un fenómeno social y económico que sí tiene su proyección en Madrid, al que ella ha dado una etiqueta y al que ella ha dado un sentido y al que ella ha dado un orgullo. Esto que posiblemente hemos minusvalorado muchos, o yo, voy a hablar por mí, es una realidad constatada, y debemos empezar a juzgarlo en su justo término, en un tiempo además que es muy lógico, porque estamos en un tiempo en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, donde la identidad empieza a suplir incluso a la ideología. Ignasi, y cerramos este capítulo. Si quieres. Que estoy muy de acuerdo en que efectivamente se ha minusvalorado la capacidad del populismo, que en realidad es la misma cosa, salvando distancias, que ocurrió con el Brexit, que ocurrió con Trump, la sensación de que como lo que dice no es creíble y es, pues no se fundamenta racionalmente, pues se desprecia. Y no es así. Efectivamente creo que se ha construido un relato, que ha sido capaz de construir un relato, y que, como lo habéis dicho muy bien, pues sí está flotando esa sensación de que hay una izquierda comunista y revolucionaria peligrosa que se acerca a Madrid, y en cambio nadie tiene la percepción de que hay una extrema derecha fascista que se acerca a Madrid, y eso es así. Hola, Pablo Tallón, buen día, buenos días. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, hablemos de Cataluña. Estamos en la víspera de que el Parlamento celebre esa segunda votación de investidura de Pere Aragonés como nuevo presidente. A 24 horas todo está en el aire. El grupo parlamentario de Junts per Catalunya se reúne hoy para decidir cuál va a ser mañana el sentido de su voto. Y a esta hora, Pablo, todo pinta a que volverán a abstenerse. Si eso ocurre, lo que sucederá es que Aragonés no saldrá elegido.
Eso mismo. Ellos lo que siguen defendiendo es que quieren un acuerdo, no de investidura, sino un acuerdo de legislatura para evitar repetir esos errores del anterior gobierno. Pero lo cierto es que siguen muy encallados, han negociado durante el fin de semana, pero no se ha avanzado en esa hoja de ruta en clave de procés, que es la prioridad donde Junts per Catalunya está poniendo todo el acento. Fíjate, ni siquiera han empezado a hablar a fondo de consellerías. Siguen encallados en el papel que tiene que jugar el Consell per la República. Junts per Catalunya quiere que sea el órgano que dirija el procés. Esto Esquerra pues lo entiende como una bicefalia entre Puigdemont y Pere Aragonès que no piensan aceptar. También están apretando mucho por una estrategia unitaria en el Congreso de los Diputados donde haya más confrontación con el gobierno de Pedro Sánchez. Claro, aquí lo que dice Esquerra es: yo tengo 13 diputados, Junts per Catalunya tiene 4, tampoco voy a pasar por el aro para comerme toda vuestra estrategia. Y una de las críticas que hemos escuchado de Junts es que ha habido una nula implicación de Pere Aragonès en las negociaciones. Algunas voces incluso lamentan que no se haya desplazado hasta Waterloo para desbloquear la situación con Carles Puigdemont. Así que con estos ingredientes, pues lo más probable sí es que en la reunión de hoy del grupo parlamentario y de la ejecutiva lo que se decida es mantener esta abstención y por lo tanto Aragonès, salvo milagro, mañana tampoco podrá ser investido. Supongo, Pablo, que esto ya entraba o ha terminado por entrar a la fuerza en los cálculos de Esquerra Republicana. Claro, tú fíjate, cuando el jueves hablábamos con ellos y les decíamos, oye, hay opciones porque Junts parece que no está muy por la labor, ellos lo que decían es, si mañana no, es decir, si el viernes no, que parece que no va a haber investidura, seguro que lo va a haber el martes porque Junts per Catalunya no puede aguantar esta presión, etcétera, etcétera. Luego escucharon el discurso de Junts per Catalunya del viernes en el Parlamento, que fue muy duro, incluso le pidieron a Aragonès que no se presentara a la segunda vuelta. Allí asumieron que la cosa se complicaría y el fin de semana, lo que os decía, han estado negociando, no han avanzado y allí han empezado a ver que la cosa puede ir para largo. Y de hecho, si lo admitía hace muy poquitos minutos Sergi Sabrià, que es uno de los negociadores, un dirigente de Esquerra, en declaraciones a Ser Catalunya. Jo crec que no és tant el que ens separa o el que de moment ens separa, perquè malauradament doncs, alguns temes no ens han deixat avançar massa, però no podem ser excessivament optimistes encara de cares a demà. Fíjate que decía que no es mucho lo que les separa, pero que es verdad que no pueden ser optimistas de cara a mañana, así que públicamente desde Esquerra se está asumiendo que lo más probable es que Aragonès tampoco consiga la investidura. Vale. Supongamos que mañana no hay investidura. ¿Cómo pintan las cosas hoy? ¿A qué escenario nos enfrentamos, Pablo? Pues la verdad es que no parece que tenga que cambiar mucho el panorama, y os digo esto porque la cuenta atrás de 2 meses hacia las elecciones ya se activó el viernes con esta primera votación fallida, y porque Esquerra Republicana no está por la labor de explorar alguna mayoría alternativa, por ejemplo con los comunes, con el PSC, que numéricamente suma pero que políticamente es difícil, no la va a contemplar, así que lo más probable es que lo que veamos es una cuenta atrás que ya ha empezado hacia nuevas elecciones y unas negociaciones entre independentistas que van a seguir entre dificultades y entre muchas desconfianzas. Gracias, Pablo, pues ya nos irás contando. Venga, un abrazo, Pedro. Bueno, pues así están las cosas, ¿no? Uno compara esta tensión negociadora por hacia dónde debe ir encaminado, bueno, esta nueva fase del proceso, como le queramos llamar, ¿no? Con la cuarta ola, el repunte de casos, la amenaza de una nueva subida de la onda epidémica o pandémica, con los graves problemas económicos que hay en Cataluña, como en el resto de comunidades y en el resto de países. Y hombre, pues uno se pregunta si tienen claras las prioridades, Ignacio. No, está claro que no tienen claras las prioridades y está claro que aquí hay una perversión muy profunda que hay que denunciar, ¿no? Porque aquí no se está en una negociación política sobre una agenda política. Aquí a lo que hay es una lucha de poder, una lucha encarnizada por el poder dentro del independentismo, combinada con la situación procesal directa de Puigdemont, de Carles Puigdemont, porque es así, quiere decir, todo lo que se está poniendo sobre la mesa, que es esa exigencia de que intervenga el Consell per la República, que es una entidad privada sin ningún tipo de legitimidad democrática, dirigida desde Waterloo por Puigdemont, está directamente relacionada con el hecho de lo que le quede a Puigdemont de libertad de movimientos en Bélgica, o que se le entregue o no se le entregue a la justicia española. En el mismo momento que a Puigdemont se le entrega la justicia española, Consell per la República se cae como un castillo de naipes. Por tanto, lo que está es reforzando, porque si en ese momento el Consell per la República forma parte de la estructura de poder de la Generalitat, pues evidentemente la situación ya será grave el día que se entregue a Puigdemont, si eso ocurre, como creo que va a ocurrir. Pues imaginad si realmente toda la Generalitat depende de eso, y pasa a ser, pues se puede presentar como un ataque directo al propio gobierno de Cataluña. Es decir, todo
eso es lo que está ahí y es lo que tiene muy poco que ver con la democracia representativa, con el sistema constitucional que tenemos y con el propio independentismo. Es una lucha de poder y de protección de determinadas parcelas y parroquias y tribus. Berna. Sí, el precio que van a pagar por todo esto que estáis señalando es la humillación terrible de Esquerra por parte de Junts. Ahí tenemos rencores escondidos, bueno, no escondidos, rencores a la vista de todos, que son el de la DUI especialmente en 2017 y sobre todo el de 2018, cuando Esquerra se negó a la investidura telemática de Puigdemont. Son rencores sin resolver. Y lo que sorprende es que quieran a la vez poner cordón sanitario frente a los no independentistas, es decir, abismarse a la necesidad de acuerdo solo con independentistas cuando no han resuelto estos rencores, cuando efectivamente, como dice Ignasi, hay una lucha desmedida por el poder, por el reparto del dinero a manejar y de las consejerías y sin resolver lo de Puigdemont. Entonces realmente no se ve una salida y por el contrario lo que se ve es una exhibición de esa humillación y de un deterioro y degradación en el que nadie gana. Ellos no van a ganar, pero tampoco ceden que gane nada el otro. Antón. Un panorama muy negativo. Hay una lucha por el poder y la va ganando de momento Junts per Catalunya, ¿no? Que va consiguiendo uno a uno sus objetivos. Tiene a Laura Borràs en la presidencia del Parlamento, va a forzar a Pere Aragonès a una investidura fallida y después se abrirán 2 meses donde yo sinceramente empiezo a creer que el objetivo final es que haya una repetición electoral y restablecer el equilibrio en el que Junts queda por delante y Esquerra Republicana queda por detrás. Y que estamos asistiendo a una escenificación de todo eso. Me da la sensación de que cada vez es más creíble esa hipótesis, a la que yo sinceramente hasta esta semana no le daba mucha credibilidad, pero empiezo a pensar que el verdadero objetivo de Junts per Catalunya es la repetición electoral. Pero eso sería tremendo. Bueno, sería tremendo, pero yo creo que es primero, porque es lo que le permite mantener retener el control, y segundo, evitar aceptar la situación que salió de las elecciones anteriores, donde es Esquerra Republicana la que queda por delante, ¿no? Y sabe que en el momento que Pere Aragonès se ha investido presidente, el reinado, entre comillas, virtual de Puigdemont desde Bélgica habrá terminado. Entonces me da la sensación, por muy increíble que pueda parecer, de que no va a haber, de que hay muchas posibilidades a día de hoy, de que no haya gobierno, de que no haya acuerdo y que vayamos a una repetición electoral, porque en Junts per Catalunya están convencidos de que eso les permitiría recuperar la primera posición y por lo tanto la presidencia de la Generalitat y todo el poder simbólico que va aparejado con esa posición, con lo cual yo creo que Esquerra debería empezar a plantearse seriamente un escenario B, un plan B, un escenario alternativo, porque me da la sensación de que lo que nos queda por delante en los próximos 2 meses es una escenificación de quién fue el culpable de que haya que ir a una repetición electoral. Y vas a decir, Ignacio. Sí, que estoy muy de acuerdo con eso, que efectivamente tampoco es un escenario que yo contemplaba. Yo sí creía que... Yo también. Daba por hecho que la única manera de gobernar sería esta. Claramente nunca da por buena ningún pacto con los socialistas ni con los comunes, pero no creía que Junts llegara hasta forzar elecciones. Ahora creo que efectivamente Junts tiene la convicción de que puede superar a Esquerra en unas elecciones y movilizar más de lo que movilizó, y por tanto efectivamente sí, se apunta que puede llevar al bloqueo hasta unas próximas elecciones, sí. Pero claro, imaginaos en este contexto, voy contigo, Berna, tenemos a Madrid inmersa en un proceso preelectoral y enseguida en campaña. En este contexto, recuerdo, cuarta ola a las puertas, graves problemas económicos, a la espera de que la vacunación se extienda y se alcance ese 70%. Y Cataluña, que de momento va a tener 2 meses de incertidumbre por delante. Si mañana efectivamente Pere Aragonès no será elegido, se abre ese nuevo periodo de 2 meses para seguir negociando. Hombre, uno puede pensar, si lo han puesto difícil hasta ahora, no parece que vayan a llegar al acuerdo pasado mañana, una vez ha fracasado la votación de mañana martes. Es decir, que este ritual, Junts hará lo posible porque se extienda, ya veremos si agotándonos el plazo de 2 meses. Pura incertidumbre en 2 comunidades centrales, ¿no?, medulares de este país. Perdona, Berna.
Sí, ciertamente esta exhibición de la humillación nos va a dar para varias entregas por parte de Junts. Respecto al forzar elecciones que dice Antón o Ignasi, a ver, yo estoy segura de que Junts quisiera repetirlas para que no perder los votos que fueron a PDeCAT, que quedaron extraparlamentarios, y que si los tuviera Junts sumaría mayoría, o sea, más que Esquerra, pero no quieres pasar por ser el muñidor de ese fracaso. Entonces yo creo que ahí no llegaremos. No. A ver, venga, intervengo para que puedas tragar y recuperar la voz. ¿Algo más o ya? Que está bebiendo, vale. Recupérate. Venga, Antón, 30 segundos. Sí, yo estaba en la posición de Berna hasta este fin de semana. Pero es que cuando ves que Pere Aragonés tira para adelante, convencido de que Junts no va a aguantar el tirón, no va a aguantar el farol, y al final va a facilitar su investidura, y ves que Junts aguanta el farol, y creo que lo va a seguir aguantando, yo creo que es que se abre solo se abren dos escenarios posibles. O es que Republicana acepta un gobierno entre iguales, lo cual sería renunciar a su victoria electoral sobre Junts per Catalunya, renunciar a ser el primer partido del espacio independentista, o acepta unas condiciones absolutamente insostenibles desde el punto de vista de gobierno. Yo creo que hemos medido mal, ¿no? Hemos medido mal, yo el primero, hemos calculado mal en el análisis el peso de Puigdemont en Junts. O sea, la sensación de que esto no es una negociación entre dos partidos del Parlamento de Cataluña, que llevaría a un determinado escenario de gobierno más o menos a trompicones, sino que es una negociación entre Esquerra y Waterloo. Pero fíjate, y eso no se ha calibrado ni se está analizando lo suficiente por parte de nadie, y probablemente, lo digo así de claro, ni siquiera por los estrategas de Moncloa, quienes quiera que sean. Fíjate que decía Pablo que hay quien en Junts dice, pero es que ni siquiera ha venido Pere Aragonés a ver a Puigdemont aquí a Bruselas, ¿no? Para negociar con él. Vamos, espera, que no tengo tiempo. Que no tengo tiempo, pero bueno, ¿con qué puede haber novedad? No, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, lo cambia todo, pones todo patas arriba. Vamos al Cairo. Nuria Tensón, buenos días. Hola, Nuria. Hola, buenos días. ¿Se mueve el barco o no se mueve el barco? Bueno, el barco de momento lo que está es a flote y liberado. Se ha conseguido arrastrarlo con esos remolcadores que llevan tantos días trabajando, desde el martes pasado exactamente, y a primera hora de la mañana han conseguido mover la proa. Eso significa que ha habido en algún momento en el que el barco ha estado derecho en la vía marítima, pero de momento no se ha movido. Lo que quieren hacer a lo largo de la mañana, cuando suba la marea, en torno a las 11:30 más o menos, que subirá hasta los 2 metros y conseguirá que el barco suba más, es moverlo hacia un lago que hay un poquito más adelante, y de ese modo despejar finalmente el canal de Suez, y que el resto de barcos que están ahí atascados, que no olvidemos son 321 con otros 25 llegando hoy, puedan empezar a pasar. Bueno, pues te dejamos pendiente del barco. A ver qué pasa, ya nos irás contando, Nuria. Seguro. Buena mañana. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.